la Cuca, sí arrancamos este domingo 10 de la noche. Bienvenidos por IP y por el 9 oficial. Bueno, en un domingo con muchísima información, como ya estamos acostumbrados a todos los domingos previo a las PASO en estas elecciones que son eternas. Hoy hacíamos la cuenta, todavía faltan casi 2 meses, ¿no? Faltan 8 semanas. Claro, para el 22 de octubre Para ahora. el 22 de octubre es una cosa como que no termina, ¿no? Uno baja un poco la expectativa, los nervios, la incertidumbre y vuelve otra vez una fecha clave porque define quién va a asumir nada más y nada menos que la presidencia de la Nación Argentina. Déjenme decirles esta noche que lamentamos profundamente el fallecimiento del fiscal federal Federico Delgado. 54 años tenía Federico nada más, un raro de los tribunales federales de Comodoro Pi, súper generoso con toda mi generación y la generación que empezó a cubrir tribunales en la época en la que él fue designado como fiscal, así que todos lamentamos profundamente la muerte de un disruptivo y de un crítico, ¿no? Del fuero federal, al que llamaba nido de ratas y además llegaba a las 5 de la mañana porque decía que con los únicos que podía convivir en ese edificio era con los ordenanzas, entonces no quería cruzarse ni con jueces y con muy pocos fiscales, no quería tener amigos en el fuero. Bueno, le mandamos un abrazo y las condolencias a sus hijos y a su mujer. Y arrancamos diciendo que estamos en un momento de profunda incertidumbre, de mucha expectativa, donde vemos, ahora lo vamos a estar hablando con el hombre fuerte, me gusta decir el hombre fuerte de Patricia Bullrich. Viste que siempre es la mujer que está detrás de, él es el hombre, ¿no?, que está detrás de la campaña de Bullrich, Hernán Lombardi, para preguntarle esto. Están reacomodando un poco el discurso, están buscando votos donde antes no buscaban, están cambiando el posicionamiento porque necesitan, ahora es entrada a balotaje. El juego es el juego de la silla. Hay 3, quedan 2. Corran rápido y vean, ¿no?, Uno se va. quién se sienta primero. Y en el marco de toda esta historia está Javier Milei, el hombre que dio claramente el batacazo en las últimas elecciones. Pocos lo vieron, diría, ninguno de nosotros lo vimos, por lo menos no en esta magnitud. Ya está jugando el juego democrático. Hoy leía una nota de un colega en Perfil donde se preguntaba si la aparición de Milei y Victoria Villarroel, su candidata a vicepresidenta, significaba el fin del consenso democrático, justamente como una paradoja a los 40 años de la democracia, ¿no?, que estamos conmemorando este año. Y la verdad es que yo no sé, y me quedé pensando, yo no arriesgaría tanto, pero estaría muy atenta. No diría que es miedo lo de Milei, pero sí que es temerario. Dijo cosas como estoy preparado para asumir ya. ¿Qué significa esto? Habiendo un gobierno democrático que está en gestiones, con un presidente que te puede gustar más o muchísimo menos, como por lo menos es mi caso, donde dice que no habla porque no es candidato. No sos candidato, pero sos presidente hasta el 10 de diciembre. Por eso después vamos a hablar del desgobierno. Del desgobierno, ¿no? Sí. Si hay un desgobierno, ¿dónde está? ¿Dónde está Alberto Fernández? No se lo ve, habla poco, habla de cosas que... Pero está, y es el presidente que fue elegido hasta el 10 de diciembre. ¿Qué quiere decir Javier Milei cuando dice estoy preparado para gobernar ya? ¿Qué pasa con Javier Milei y los derechos humanos? ¿Qué son para Javier Milei los derechos humanos? ¿Qué son? ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir cuando pide la lista de los 30.000 desaparecidos? Cuando un periodista le pregunta, creo que fue en Tucumán, ¿no?, cuando estaba haciendo campaña con Bussi, que tomamos esos datos, nosotros los de Tucumán y los de La Rioja, diciendo, bueno, acompaña a 2 figuras conocidas, Martín Menem en La Rioja y Bussi en Tucumán, y no le había ido bien a ninguno de los dos. ¿Qué quiere decir cuando un periodista le pregunta y dice, dame la lista? ¿Nos está jodiendo? ¿Nos está provocando? ¿Lo está preguntando en serio? ¿Cree que hay una lista con el nombre y el apellido? Y cuando preguntó por la lista, y de verdad pregunto si es ignorancia o pura provocación por parte de Javier Milei, una provocación que a mí por lo menos no me gusta nada, me hizo acordar a la lista. ¿Saben quién tenía listas?
porque eran organizados, porque eran tan puntillosos, los alemanes durante la Segunda Guerra. Hitler tenía listas, donde vos podés ir a ver en los archivos dónde estaban los judíos que iban cremando en los campos de concentración, que iban trasladando a los trenes. Ves la ficha con la J. Y cuando escuché lista, lo que me volvió a pasar, y lo repito a riesgo de aburrirlos, porque prefiero correr ese riesgo a decir no lo dije en su momento. No vienen de un día para otro y te cercenan los derechos. No fueron de un día para el otro los que hicieron listas como pide Milei. Listas tenían los nazis. Creo que es el genocidio más documentado de la historia. Si querés listas, ahí tenés listas. Acá justamente son detenidos desaparecidos. No hay listas. Pero digo, se van cercenando de a poco los derechos. Y no es que vienen de un día para el otro y te dicen, y ahora te quedaste sin esto, y ahora te quedaste sin lo otro, y ahora te quedaste sin un ministerio, te quedaste sin el CONICET, o te quedaste nada. No es que todo de repente vuela por los aires. Vuelvo al nazismo y no estoy haciendo ningún paralelismo entre Javier Milei, que además está buscando todo el tiempo tender puentes con la colectividad judía, con más o menos éxito, y Hitler. No es lo que estoy haciendo, simplemente estoy contando. Desde el 33 hasta el 39, 400 decretos y normas salieron para cercenar derechos de los judíos. Empezaron de a poquito. Y uno dijo, bueno, no pueden ir a comprar entre las 3 de la tarde y las 5. Bueno, no van a poder atender a pacientes, los médicos judíos no van a poder atender a pacientes no judíos. Bueno, no va a poder haber abogados judíos. Bueno, los judíos no van a poder ir a determinadas escuelas. Bueno, 400 entre el 33 y el 39. Y pocos dijeron algo. Porque es como la del sapo, ¿no? ¿Cómo es aquel? Si lo metés, ¿no? Lo vas cocinando de a poco. Lo vas cocinando. Esto lo vas cocinando de a poco. Entonces digo, resistamos todos los derechos. Desde el primero que vos sientas que tenés que defender. A mí no me gusta y he sido más que crítica del gobierno de Alberto Fernández, particularmente después de lo que fue la gestión horrible de la pandemia, una herramienta que además yo entendía que el encierro era una herramienta que servía cuando no había vacunas, y después la verdad que es más que lamentable. Pero otra vez, me parece que cuando alguien sale a decir estoy listo para asumir ya, prendamos las alertas y veamos qué es lo que va pasando con Milei y tus derechos, porque son tus derechos. Primero parecen los del otro y después van por los tuyos. ¿Miedo? No, me parece que no. Alerta, y me parece que sí, que es la palabra que corresponde. Dicho esto, no nos habla Milei, ¿no? Dicho No. sea de paso, no nos habla Milei, no. Pero tal vez sea por estas cosas que lamentablemente no me encantaría poder discutirlas con él, y con Victoria Villarroel tampoco nos habla. ¿Por ahora? Por ahora no, creo que Carolina Píparo sí, el domingo que viene la vamos a tener por acá. Pero bueno, me parece que es interesante que si lo que pretenden es instalar que hay garantías de gobernabilidad y que no van a ir por los derechos de nadie, lo puedan charlar y lo puedan decir. ¿Por qué no lo pueden decir? Por culpa tuya fue lo de Milei. ¿Qué de todo? Porque un día, un programa dijo que se levante Jairo, y dije no, y a partir de ahí vos quedaste amigo de Milei y a mí no me habló nunca más. Está Hernán Lombardi sentado con nosotros. ¿Tenemos clip para Lombardi? Entramos directo con Hernán Lombardi, el hombre detrás de la mujer. ¿Cómo sería el hombre detrás de la mujer? Hay un equipo con Patricia. Bueno, pero está llevando adelante la campaña. Una parte sí, una parte importante. Una parte muy importante de la campaña. ¿Qué pasó? ¿Se desinflaron pospaso? No, para nada. Yo digo, viste ahí, yo siempre digo, cuando se analiza la política, el sobreanálisis es tan peligroso como el subanálisis. Y a veces el árbol no te deja ver el bosque. Fue una elección que en el término entre 3,5 y 4 puntos están los 3 candidatos. Fue una elección que servía, como su nombre indica, una primaria para definir quién eran los candidatos dentro de cada frente. Ahora Patricia Bullrich es la candidata de Juntos por el Cambio, Massa es el candidato del peronismo, Miriam Bregman es la candidata de la izquierda,
Milei era candidato único y Schiaretti era candidato único. Por tanto, ahora tenés 5 candidatos. Ahora empieza, y después un montón que no llegaron al piso, por supuesto. Ahora empieza la elección en serio. Y el mecanismo institucional que vos decías, que lleva tanto tiempo, que es el que tenemos los argentinos para renovar autoridades, exige que cada elección es diferente. Entonces, ahora tenemos claramente los candidatos. Juntos por el Cambio tiene, con el liderazgo de Patricia y las ideas de Patricia, claramente un perfil. O sea, Juntos por el Cambio hoy es Patricia, se discutía antes si era Patricia o era Horacio. Exactamente. Y hoy se sigue discutiendo si es Patricia o es Macri. No, a ver, eso vamos a refutarlo rápidamente. Mauricio, como fundador de Juntos por el Cambio, es una pieza indispensable y da todo su apoyo a Patricia. Para eso, separarlo un poquito también de... ¿viste? Todo su apoyo. Todo su apoyo, indiscutible y esperanzado. ¿En la intimidad lo da más que nada o lo da en público? No, lo da en público también. Lo que pasa, viste, que de nuevo, el sobreanálisis siempre ponele un signo de pregunta. ¿Y por qué no dice Milei es un salto al vacío? Hay que ir con Patricia. No, él dice apoyo a Patricia Bullrich. Dale, son 8 semanas. Hoy es domingo, faltan 8 semanas. Me agendo, me pongo en el calendario. Vos ponete. Me pongo en el calendario. Anótalo, Jairo, vos anótalo. Vos decís que en algún momento lo va a decir, Pero porque no, si pero no es dan que esas especulaciones. pero es Yo que te la preguntaba, verdad- Hernán, sí. digo, fuera de aire, Dale. ¿quién le puso más plata a Milei, si Massa o Mauricio Macri? Pero Mauricio ha sido... Mauricio no larga un mango nunca. Sí, claro. Te iba a contestar eso. Jairo, que es una persona muy inteligente. Pero apoyo moral seguro. No, pero Mauricio es un apoyo total a Patricia, eso no está en discusión. Pero a su vez, la que va a ser presidente, y como lo dicen los dos, es uno solo, que es Patricia Bullrich. Ella va a decidir su equipo de gobierno y va a tener le va a dar su impronta al gobierno que viene, por supuesto. Pero no quería dejar pasar lo otro. Empieza una elección nueva. Tenés los datos de una encuesta, si querés, total de la Argentina, porque todos votaron. Pero hay que tener cuidado con ni sobredimensionar ni subdimensionar el dato. Tenés ahora los 5 candidatos. Entre estos 5 candidatos está la discusión de quiénes van a ser los 2 del balotaje. Es el mecanismo institucional que tiene la Constitución Nacional y la Ley Electoral de las PASO en Argentina. Está bien, pero el que te está mirando, Nano, la que te está mirando, sabe, de los 5, hay 3 que van a jugar el juego de la Totalmente silla. de acuerdo. Y si tuviera que poner en este punto, te diría, Juntos por el Cambio, está segundo. Entonces, yo no entiendo a veces todo esa cuestión que se ha dado con respecto a si Patricia, si no Patricia, está segundo. Está un No tiene punto. razón cuando Milei dice, si van a votar a la segunda marca mía, que es Bullrich, que me voten a mí. Y entonces el único diferente a ese combo es Massa. A mí, mira, nosotros no queremos, nosotros hablamos de lo sólido de la candidatura de Juntos por el Cambio. Y yo creo que Milei se equivoca porque no debe, él tiene que mirar su candidatura y los problemas que tiene su candidatura. Pero yo te pongo un solo dato, a lo mejor porque estoy más grande y veo los 40 años de democracia, me parece que merecen una reflexión. En estos 40 años de democracia, el peronismo siempre tuvo mayoría en el Senado, desde el 83 a hoy. Siempre tuvo mayoría en el Senado. Tener mayoría en el Senado, para los que nos escuchan, te permite designar jueces, designar embajadores. Tenés un montón de potestades que tiene el Senado por sí mismo. Hoy, ¿sabés cuántos senadores tiene Juntos por el Cambio? Hoy tiene 33. Con 3 más, y ahora se erigen 24, se erigen en lo que viene, tenés empatado el Senado. Y con 4 más tenés quórum propio. No podemos desperdiciar la posibilidad que tiene Juntos por el Cambio de tener mayoría en el Senado. Es algo que no se logró en 40 años. Y los argentinos van a reflexionar, porque esta elección va en serio. Va en serio, en diputados. De nuevo el mismo número. Mauricio tuvo graves problemas de gobernabilidad. Los primeros años tenía 1/3 de la Cámara de Diputados. Acuérdense que eran 8. Primeros años hay una parte del peronismo que les votó. Bueno, no, pero me refiero a la fuerza propia. Pero Ok. eso implicaba mucho... Mucha rosca, digamos, diría Monzó. Sí. Bien. Y 1/5 de los senadores tenía Mauricio. Y obviamente eso le trajo problemas de gobernabilidad. En este caso, Milei arranca, y tenía 1/3 Mauricio. Milei arranca con 4 diputados. La mejor elección puede hacer llegará a 1/10. ¿Te das cuenta? Para tejer acuerdos, ¿ustedes se llevarían mucho mejor con el espacio de Milei que con el peronismo ahí? Los acuerdos se hacen, ¿no? los acuerdos se hacen, Ramón, ley por ley. Mira, yo soy diputado hace 2 años.
Aprendí mucho. El acuerdo es ley por ley. Esa idea de el acuerdo del bloque político en la Argentina no existió nunca. No existió nunca. Fíjate la relación Mauricio con Massa. Pero se sienten más cercanos de las ideas de... Porque muchas veces, a ver, lo digo de una forma bastante horrible, es la pregunta de... Decila bien, Ramón, te pido por favor. Digo, Bullrich era la radicalizada frente a Larreta. Y ahora la pregunta es, ¿Bullrich queda siendo la Larreta de Milei? ¿Es la versión moderada de la derecha? Con ningún punto de vista. Nosotros siempre hemos de ir a un cambio profundo, rápido, como lo hemos dicho tantas veces, nítido desde el primer día. Al revés, Patricia encara ese cambio profundo que necesitamos en la Argentina y ahora lidera esa idea a todos juntos por el cambio. Me parece que en ese punto hay que ser bien claro. Muy por el contrario. Patricia encara una resistencia muy fuerte al gobierno de Massa. Y ahí te empiezan a aparecer las preguntas que uno podría tener en la cabeza. A ver. Que son las que surgen naturalmente. ¿Hay un acuerdo tácito, explícito, entre Massa y Milei? Bueno, ¿quién fiscalizó? Y bueno, ¿quién fiscalizó a la boleta de Milei? Bueno, a ver, no quiero hacer afirmaciones, quiero sembrar razonables dudas. Con respecto a algunas declaraciones, dicen que Juntos por el Cambio bloqueó, dijo Massa, el acuerdo con el fondo y que Milei lo facilitó. Se empezó a saber una cierta convergencia entre algunas ideas de Massa y otras ideas de Milei. Pero yo lo digo para sembrar una razonable duda y otras cosas que sí me preocupan definitivamente. Por ejemplo. La Argentina y el mundo siempre va para adelante. Cuando yo escucho que querés disolver al CONICET, los argentinos tenemos 3 premios Nobel en ciencias y 2 premios Nobel de la Paz. 5 premios Nobel tenemos los argentinos. Estamos orgullosos de nuestra ciencia y técnica. El CONICET funciona, hay muchas cosas para corregir, muchísimas. El CONICET muchas veces se ideologizó, el kirchnerismo todo lo que toca lo transforma en un instrumento político, pero hay que reformarlo, no disolverlo. ¿Alguien cree que la Argentina, que algún país del mundo puede salir sin investigación y desarrollo, sin ciencia y técnica? Eso me preocupa. Ponerle de la mano que el otro día la candidata a vicepresidente Villarroel critica que nosotros votamos la historia clínica digital. Sí. ¿No te das cuenta que la historia clínica digital sirve para que cualquier ciudadano vaya a cualquier punto de la Argentina, sepa cuál es su historia clínica? Sí, lo sobre criticó por lo del hackeo de PAMI. Por el hackeo, su médico va a saber, si te encuentra en cualquier lugar, cuál es tu historia clínica. ¿Vos te das cuenta que eso es un avance o un retroceso? Entonces yo empiezo a ver ideas, porque no quiero perder tu pregunta, Ramón. Cuando surgió Milei, más a la opinión pública, más con cuestión mediática, de tipo trae algunas ideas que le traen aire fresco, algunas ideas sobre todo el equilibrio fiscal en la Argentina, y uno miraba así. Ahora, a medida que pasa el tiempo y se van develando las cosas, y te entran dudas cada vez más potentes. Dudas. Pero esas dudas empiezan a hacerse... Pero, Hernán, las dudas... con cuidado. Está bien, pero las dudas van acompañadas también de un batacazo en las PASO que muy pocos esperaban. Entonces yo lo que te preguntaba por Patricia es, digo, ¿se desinfló o después de las PASO dijo, che, hay que reacomodar? Porque se la vio con la foto mostrando equipo, cuando lo que se le critica a Milei justamente es que no tiene equipo, porque todavía no se conoce cuál es el equipo de Milei, digamos, además de... No, tiene un comité de asesores, Está bien, pero esa foto, esa foto que hizo Patricia no la tiene, digamos, ¿no? Es de la foto que hizo Patricia Bullrich, no la tiene. Aparece la figura de Melconian, hoy hablaban como superministro, como para inyectarle, digamos, un poder en un lugar donde Patricia parece estar como más debilitada, que es el aspecto económico. Son 8 semanas. Lo primero que hiciste estas semanas, hasta ahora, de hoy, las elecciones son 8 semanas, fue reconstruir la propia fuerza, porque yo te afirmo que hoy, Juntos por el Cambio, está todo atrás de la candidatura de Patricia. Había que conversar con mucha gente que había perdido. Heridos. Lograste que todo el mundo esté tras la candidatura de Patricia. Lograste que estén todos los diputados y senadores. Ahora va a haber esta semana los intendentes. Entonces, todo lleva su tiempo. Primer objetivo, tu propia fuerza. Segundo, definir claramente tu identidad. Tu identidad es un cambio profundo en la Argentina. Nadie tiene duda que necesitamos un cambio profundo en la Argentina. Y a su vez, como Patricia lo hizo desde el primer momento, y vos tocabas el tema cuarentena, seguir peleando en la calle. Cuando la cuarentena eterna, tan mal manejada por Alberto Fernández, nos encerró a todos,
Lo que estaba en la calle era Patricia Bullrich, estaba yo, estaba Beto Brandoni, había algunos dirigentes más. Pero Patricia siempre le puso el cuerpo a todas esas peleas. Y ahora le pone el cuerpo a la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico. Pero en materia económica, ¿hay que esperar esta semana una confirmación de un nombre para el Ministerio de Economía? Hay que esperar que se confluyan los equipos de Juntos por el Cambio con los equipos seguramente que lidera Carlos Melconian en la Fundación Mediterránea. Y ahí estamos buscando es la idea del mayor superministro, espesor. eso les Y ahí vamos a ir a un Sobre cambio. todo es una confluencia de equipos, Jairo, para entendernos bien. Está bien, pero sobre lo que dice Romina, la gran diferencia que habría con la gestión económica de Macri, que había desarmado la gestión económica, sería que acá va a haber una figura fuerte, sea Melconian, sea Laspina, va a haber un ministro fuerte. Va a haber una presidente fuerte. No, bueno, está bien. Va a haber una presidente fuerte, bien claramente Patricia tiene... Pero en la gestión económica, comparado con lo que fue la gestión Macri, que tenía múltiples... La gestión económica yo no integrantes. esperaría nada de... Mirá, te lo voy a decir con cuidado. Nada de gradualismo en el tema fiscal. Vos vas a tener que ir a un equilibrio fiscal muy rápido. Vas a tener que salir del cepo enormemente rápido, lo más rápido que puedas, porque si no, no vas a generar confianza. Lo que sí vas a tener que tener extremo cuidado en que todo lo que es economía informal, digamos, nuestro aliado táctico, yo siempre digo, económico-social, es la señora que hace pastelitos y los vende en la estación de José Cepaz. O la que hace viste que ahora la ropa está tan cara, que la que te hace los bajos, decía mi abuela, y te pone un taller de costurería. Y a lo mejor vos vas a tratar que esté dentro de la economía formal, necesitas la economía formal, pero ahí podés ir más despacio. Porque eso lo tenés que incentivar, que funcione. Tenés que ayudar a las pequeñas y medianas empresas. No hay que esperar Lo que no podés gradualismo. tardar ni un segundo es en equilibrar las cuentas del Estado. Entonces, hay velocidades Ahora, diferentes. Hernán, hablé hoy temprano en Millennium con el Cuervo Larroque a partir de, bueno, cierta polémica que se generó esta semana con un comunicado que sacó diciendo que es Sergio Massa o la disolución nacional. Y él vuelve sobre esta idea, porque le pregunté si no había sido como temerario decir es esto, nos quedamos sin país. Dice, de ninguna manera, digamos, porque van a entregar soberanía, porque son muy parecidos, porque se termina un modelo de país. Los revolucionarios de masa, hay que ser revolucionarios de masa. ¿Quién los ha visto y quién los ve a estos jóvenes viejos? Hay que bancar, decir que es más o la disolución nacional desde las posiciones históricas de la cámpora. Digamos. Bueno, pero dice, estamos al borde del abismo, Massa está intentando que no nos caigamos. Lo bien que le vino, ¿no? Que Massa esté con la cámpora. Es como insólito, ¿no? Bueno, Hay que estar, ¿sabes? La cantidad de sapos, batracios, hipopótamos que se deben tener que estar tragando. Bueno, dijo que lo votó con convicción también, ¿no? Yo Bueno, creo que lo por votó eso. con convicción. Espero que le haya puesto. Yo siempre les sugiero a estos muchachos que le pongan mayonesa a los sapos, porque los sapos sin mayonesa te caen pésimos. Como se ponen un arroz de mayonesa, de salsa golf, hay que ser revolucionario. El discurso incendiario de Larroque con Macri, ahora dice, ¿es más o la disolución nacional? Y mirá lo que dice el gran perdedor de estas elecciones. ¿Lo tenés por ahí, Leito? Mayonesa al sapo es muy bueno. Mayonesa sapo está muy bien. No, esa es la misma. A ver, bueno, básicamente dijo el gran perdedor de estas elecciones fue Juntos Sí. por el Cambio. Gran derrotado. Que no fue el peronismo, que fue Juntos por el Cambio. Sí. Pero yo insisto, en Esa un dejémosla porque contexto de vamos- una elección bastante, donde los tres espacios estuvieron bastante cerca. Massa salió tercero, muchachos, salió tercero. Mira, ahí está. Perdieron. Juntos por el Cambio fue el gran derrotado de las elecciones. Nosotros, a pesar de todo, estamos de pie. Viste, yo trato siempre... Unión por la Patria salió tercero, ¿no? Porque por Claro. individuo tercera salió Patricia. Sí. Pero, viste, está claro, yo creo que los votos de unos y otros van a fluir con toda naturalidad. El voto de Horacio va a fluir hacia Patricia. Probablemente el voto de Grabois, ahí necesitarán más dosis de mayonesa. Probablemente necesitará, no sé, uvasal. Pero probablemente vaya más. Eso me parece razonable. Pero yo creo tratar de tener siempre honestidad intelectual. Hay que decir, hay que tener pómulos de acero para decir que el gobierno que salió tercero no es el gran derrotado. Pero ahora vos decías... El gobierno que tiene, en la semana que viene se cobran los sueldos y las jubilaciones. ¿Vos te das cuenta del desastre que se le hizo? Así todo es a la competitivo. Corporación Argentina. Así todo. Así todo es competitivo.
y enfrenta dos versiones de centro-derecha y derecha, y ellos tienen es una versión ¿Sabés lo que distinta. dijo Larroque hoy? Que es una gesta lo que logró el gobierno en esto. Más mayonesa, Sabía que la palabra no es... más mayonesa. Es una Hay que gesta en hacerla. este contexto. La gesta fondomonetarista. Y tenés el de los saqueos que que acusa directamente, Sí, digamos, de yo capitalizarlo. trato de extenderme porque Léela, Hernán, por favor. Por los saqueos, sin duda, se vio beneficiada Patricia Bullrich y todos juntos por el cambio porque tomaron posicionamiento público rápido del tema. Están golpeados producto del resultado electoral. Los da como perdidoso. Trato de tener algún sentido del humor porque es domingo a la noche. Sí. La verdad que la Argentina no tiene nada para reírse. Porque los saqueos, vos tenés que tener, y ahí Patricia estuvo extraordinaria, a los comienzos tenés que oponerte. Porque los saqueos siempre tienen un efecto contagio. Si vos no demostrás que el Estado está del primer momento, el contagio es hago lo que quiero del primer día. Por eso Patricia fue tan clara, armen un comité de crisis. Al día siguiente armaron un comité de crisis. Patricia fue tan clara, no se pueden repartir alimentos de los supermercados, porque entonces generás bocas de expendio dentro del sector privado, tiene que hacerlo el Estado esto. Por supuesto que recurren a Patricia, porque Patricia sabe cómo manejar estas situaciones. Ahora, Pero de no están ahí- recurriendo a Patria, están responsabilizando, diciendo que capitaliza los saqueos el espacio de Juntos. Sí, ¿qué quiere decir con capitaliza? Yo me preocuparía, debería preocuparse por 60% de pobreza entre los jóvenes, ¿viste? Es una cosa de una hipocresía. Gobernaron 4 años. Este señor fue, creo que ministro de Desarrollo Social Él de la es provincia de ministro de Buenos Aires. Desarrollo y Relaciones Yo con no la lo Comunidad, vi sí. atendiendo la necesidad de la gente, no lo vi. No estaba. No están tan lejos de la gente, tan lejos de lo que está pasando. Bueno, salieron terceros, fin, ¿viste? Ahora vos marcabas, hay un pacto Massa-Milei. Te preguntamos al principio, che, ¿Macri se lo nota contento No, yo con no dije que Milei? hay un pacto más a Milei, digo, ahí Bueno, pongamos, está bien. pongamos la lupa en estas cosas. Lo que te quiero decir es que miremoslas con cuidado. hay un ida y vuelta que vos marcás de Massa con Milei. Uno ve un ida y vuelta de Macri con Milei. Están todos cómodos con Milei, salvo Patricia, que está... Diría lo siguiente, de nuevo para refutar eso, que te lo dije antes, te lo voy a decir Jairo. Mauricio apoya, confiado, esperanzado la candidatura de Patricia sin ningún lugar a dudas. Yo lo escuché a Alfonso Pratgay esta semana decir, no puede haber coqueteos con Milei. O sea, Mauricio apoya, por eso es así, con el respeto, porque acá hay una palabra, viste, que hemos, no sé, estaré jovato. No, está muy bien, no, está muy bien. El respeto. Vos, la gente, la política también tiene que tratarse con respeto. Mauricio respetuosamente apoya a Patricia y Patricia respetuosamente recibe su apoyo. No hay una cuestión de decirle, y a su vez coordina mucha política, es evidente que un mecanismo de coordinación muy fuerte. Pero hay que ser respetuoso con la decisión del expresidente, sabiendo que la que conduce es Patricia. Patricia va a ser la que designe su ministro, Patricia define la política y va a tener a Mauricio como un elemento importantísimo de apoyo. Es así. Pero, no, porque si no, acá no va a haber poder bifronte, es Patricia, no tengamos dudas de esto. Pero Mauricio apoya decididamente, me consta. Hablo porque seguido. la experiencia del poder Te bifronte. seguro que hablo seguido. Acaba de perder en el Mundial de Bridge, ahora te lo voy a contar Sí. en un Qué ratito. tronco, qué tronco. Qué tronco, Va a venir ¿no? con la peor, va a venir con la peor de las con ondas. la peor de venir. las ondas. Jugando en Marruecos, es raro también, qué país raro, ¿no? En medio de la que estamos está el referente o el expresidente Mauricio Macri jugando en Marruecos el Mundial de Bridge, es raro. No, está bien, cada uno que haga lo que quiera. Hernán. La última prometo y te libero. Ahora vamos a estar desgranando con Jairo las Sí. medidas de Massa. ¿Crees que esto, digamos, puede llegar a ser, digamos, un empuje fuerte de cara a las elecciones para el Massa candidato que anuncia como el Massa ministro de Economía? Dura 72 horas. Dura 72 horas todo lo que ¿Las dice. medidas estas? El efecto van a durar 72 horas, porque la inflación se devora todo. ¿Por qué Massa pone cara de yo no fui? Devalúa el 21% el lunes después de las elecciones. ¿Con qué objetivo? Cerrar la brecha entre el oficial y el paralelo, 21%. El martes, ¿qué pasó? Devaluó el paralelo también, pum, todo lo que hizo no sirvió para nada. Yo no quiero ir contra las medidas, porque decís, en la angustia, por supuesto que un mango más a la gente le hace bien. Lo único que te digo, que en este modelo económico de Massa no hay ninguna solución para los argentinos. Por eso, Patricia, cuando algunos dicen, relanza la campaña, no, siempre estuvo al lado de la gente, siempre estuvo ahí peleando, nunca paró.
La vamos a estar sentada acá, ¿no? En breve a... Mira cómo te Bien, comprometo, ¿eh? bien Sí, jugado. señoras jugado. y señores. Sí, señora y señor, porque si no la sentás vos, no sé quién, digamos, tiene la posibilidad de convencerle de Yanco. sentar. ¿Eh? Guillermo, claro. Le mandamos un beso a Guillermo Yanco. Gracias. gracias a ustedes. Gracias, Lombardi. Gracias. Las medidas que van a durar 72 horas, Bueno. por lo menos el efecto que Espero dice que- Hernán Lombardi. Espero que no, porque me va a llevar tiempo explicarla que los efectos. Segundo gol de River, quería avisarlo para los Sí. que están también Segundo gol de atentos. River, perfecto, sí, Atención. importantísimo. Ahí te voy a ir contando el detalle de el domingo del ministro candidato influencer, porque todas las medidas las anunció en una catarata Pero pará, de no, publicaciones en Instagram. Para, te diría mi amigo Sí. Alejandro Fantino. Iba a ser el jueves, después el viernes, después el sábado anunció el presidente que iba a anunciarlas el domingo y hoy no entendí qué El pasó. Vasco de Mendiguren dijo acá sentado. Sí, el domingo pasado nos El dijo jueves acá, vienen las medidas esta semana. ¿Te suena cómo ha funcionado el gobierno del Frente de Todos estos 4 años? ¿Te parece algo muy distinto? No, pero teniendo en cuenta que La fórmula iba a ser puede Guado una Mansur, Sí, o iba sea. a ser Guado Mansur. Le mandamos también un saludo a los dos. Por un par de horas de medidas, imagínate. Pero bueno, sí, ¿Cuáles hubo son? una catarata de posteos en Instagram donde Massa, con un fondo de verdes, va diciendo los títulos de medidas que tienen un impacto, tienen algunas preguntas y va a haber detalles toda la semana porque con la idea de sostener la agenda y también de explicar, recién un funcionario me decía, no te pongas a hacer porque estoy haciendo decretos a lo loco. O sea, imagínate, decretos, resoluciones, medidas que van a explicar, por ejemplo, mañana, cerca de las 10 de la mañana, conferencia de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, nuestra amiga de ganar el Mundial, ganarle a la inflación. Bueno, va a ¿Le estar sirvió? explicando. Nosotros volvimos a hablar, pero le sirvió. Sí. No, le sirvió. Pero te voy a dar detalles. Primero, lo más concreto y después lo que genera dudas. Porque jubilaciones vas a tener bonos de refuerzo de hasta 37 lucas para los que ganan la mínima, jubilaciones y pensiones, en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Ya se había lanzado un bono, pero se lo aumenta a 37 lucas para jubilados y pensionados, que le van a llevar aproximadamente a 124 lucas por estos 3 meses la jubilación mínima con este refuerzo. Además, se amplía el tope de devolución de IVA para compras hasta 18 lucas con tarjeta de débito, tratando también de sortear el aumento fuerte de los precios. Recién me dijeron en el Banco Central que les viene dando 10,6% a la inflación de agosto, y es menos de lo que se esperaba, falta la última semana. Bueno, jubilados, cerca de 8 millones de personas con este refuerzo de 37 lucas que vas a tener en los próximos días ya confirmándose y instrumentándose a través del ANSES. Vas a tener para la tarjeta alimentar bonos extras según cantidad de hijos, 10 lucas, 17 lucas y 23 lucas, de 1, 2 o 3 hijos o más. Vas a tener un refuerzo de la asignación, tarjeta alimentar, eso va a llegar a cerca de 2,4 millones de personas, anuncio del gobierno. Todo muy tradicional, cuando se disparan los precios, ponés más plata en los ingresos que están fijos a los que reciben jubilaciones, pensiones, tarjeta alimentar o plan potenciar trabajo. Vas a ver 20.000 pesos en 2 cuotas, septiembre y octubre, para los cerca de 1,3 millones de personas de los que reciben el potenciar trabajo. Después vas a tener, y acá va a haber un primer chisporroteo, me imagino yo, va a haber 25.000 pesos en 2 cuotas mensuales para las, básicamente, trabajadoras de casas particulares, que va a salir del bolsillo de las familias que contratan El empleador. como empleadoras. Es cierto que el gobierno dice que hasta 2 millones de pesos mensuales que tengan de ingresos las familias empleadoras van a recibir el 50% de reembolso de lo que pongan. Es decir, la mitad de lo que pongan en ese ¿Lo va a poner el plus, Estado? lo va a poner el Estado en las familias que tengan ingresos de hasta 2 millones de pesos mensuales. ¿Cómo? Bueno, buena pregunta para cuando lo explique Ok. la ANSES. Pero lo que te quiero decir es... O sea, él tira las medidas y después cada uno va a ir Sí, explicando. de hecho, lo ¿no? fue diciendo, en los próximos días la ANSES va a explicar, Por eso. mañana el Ministerio Ok. de Trabajo lo va a Sí, vamos a explicar. explicar, Pero está bien. la trabajadora de casa particular que nos está escuchando sabe que va a recibir en 2 cuotas 25 lucas los próximos 2 meses. La familia que se lo tiene que pagar tiene que ver cómo le van a reembolsar hasta la mitad de eso por hasta 2 millones de pesos mensuales de ingreso que tengan esas familias. También, y esto va a dar para charlas con el mundo gremial, se anunció con el nombre de suma fija un pago
para los trabajadores del sector privado y del sector público, que va a tener un monto de 60 lucas en 2 cuotas de 30, y hay que decirlo en 2 cuotas de 30 porque con esta inflación las 30 de la segunda cuota en términos reales es menos de 30, pero así está anunciado para los trabajadores que ganan hasta 400 lucas mensuales netas, es decir, de bolsillo. Pero repito, va a haber una discusión no menor con el concepto de suma fija, porque si fuera una suma fija, esas 30 lucas de cada mes, esas 60 lucas final, quedarían ya fijas, porque serían sumas fijas, quedaría fija en el salario. Y esto no es así, sino que es un bono en 2 cuotas, absorbible eventualmente en futura paritaria. Hoy todos los especialistas que yo consulté me decían, quiero ver el decreto y la letra chica, porque Todos quieren ver el decreto y la letra. la suma fija se viene discutiendo desde que este gobierno empezó a discutir medidas en público. Faltando 3 meses para terminar el mandato, se anuncia, pero parece que no es una suma fija, es un bono. Lo cierto es que van a recibirlo y que las empresas que lo van a tener que garpar van a tener algún tipo de beneficio porque les van a estar descontando hasta el 100% de las contribuciones para las microempresas y el 50% de las contribuciones patronales para las pequeñas empresas. Es decir, plata que van a garpar las empresas que pueden decir, che, estoy jugado, pero el Estado le dice, te doy un beneficio en las contribuciones patronales. Jairo, para los que nos están Dale. viendo y estaban con tanta expectativa de estas Sí. medidas que tardaban en llegar y finalmente, bueno, se anunciaron domingo y de esta manera. Te preguntaba, Moncho, estoy contando todo lo de fuera de aire. A un momento, si No no pasa se puede nada. contar lo de No fuera hay de ningún aire, me problema. dicen. Podemos hacer un programa que se llame Fuera de Aire. Fuera de aire. Moncho te decía, bueno, ¿cuánto de esto es humo y digamos y cuánto de esto, digamos, es una medida que efectivamente termina impactando en el bolsillo hoy? Pará, si vos sos un jubilado o tenés un papá o un abuelo que es jubilado de la mínima, y No, obviamente, es así. goles son amores aunque después se te vayan licuando, porque son 37 lucas más, Que hoy que no mientras tenía. la tenés, Está bien. te olvidás que la mínima es 70 y pico. Entonces vos la recibís o... No, 80 y pico. la que me causó un poco de gracia fue Bueno, cuando hablaste de los monotributistas. Bueno, porque Massa también, y voy repasando para los que recién se enganchan, bono extra de 37 lucas para jubilados y pensionados, hay guita extra de 10 a 23 lucas para la tarjeta alimentar, tenés la suma fija barra bono, veamos el decreto, 30 lucas por los próximos 2 meses, 30 más 30, para los trabajadores del sector privado hasta 400 lucas y para los del sector público también los va a estar poniendo el Estado, y el extra de trabajo doméstico que lo tienen que poner las familias con alguna compensación. Y en eso, en la catarata de videos de Instagram de Massa con un fondo muy... De tigre, eso es un natural, tigre. imagino. Claramente, eso es la casa. En su casa, ahí lo están viendo. Él dice, de estas medidas siempre se quedan afuera los monotributistas. Monotributistas, un universo muy amplio de gente que factura todos los meses y paga una cuota. Una cuota que integra lo que es impuestos, lo que es jubilación y lo que es obra social. La categoría más baja, la categoría A, paga 5.700 pesos por mes de cuota y factura. Y así hay un universo que va subiendo según el monto de facturación. El tema ahí es que Massa anunció concretamente que las categorías A, B, C y D, por los próximos 6 meses, no van a pagar el componente impuesto del monotributo. ¿Dijo cuánto era? No dijo cuánto era. Porque, repito, la cuota tiene impuesto, obra social y jubilación. El tema es que cuando vos te pones a ver... Claro, vos decís, bueno, me quedo tranquilo, la verdad que es un alivio, monotributista. Es cierto que la categoría A, el componente impositivo, según la tabla que está publicada en la página de la AFIP, es 496 pesos por mes. Entonces, les estás dando de alivio a los monotributistas. 500 mangos. Sí, 496 pesos por mes. Está bien, son 6 meses. Pero es bajo. 957 pesos por mes es el alivio para el monotributista categoría B, y así va subiendo el categoría C 1.600 y el categoría D 2.100. Es cierto que también le anuncian líneas de créditos a tasas subsidiadas, pero yo recién hablaba con el universo de monotributistas que uno conoce, que decían bastante poco lo que nos dieron, con palabras un poco más soeces el comentario. Yo traté de chequear diciendo, che, ¿están seguros que el anuncio para monotributistas es 496 pesos de alivio por mes? Y me dijeron, sí, es Pero por eso, hay una componente mezcolanza y hay que impositivo. estar muy atento, digamos, a cada uno de los Sí. sectores que vayan a explicar mañana, porque tenés eso, pero también tenés a los No. jubilados que los llevas de la Y ojo. mínima 37 lucas más, tenés un poco de todo. Tenés un poco de todo. Tenés, como me dijo un economista recién, el intento de hacer alivio por la devaluación y campaña con 3 empanadas. Sí.
porque cuando yo recién pregunté en el Ministerio de Economía, uno puede decir, están saliendo con el helicóptero a tirar plata para Claro, ganar las ¿cuánto? elecciones. ¿Te dijeron cuánto representa? De lo que pone el Estado, son 720 millones de pesos. O sea, es nada. Nada. Es así como está el presupuesto. Vos si ves el informe que sacó el fondo el viernes, le dice, tenés que ajustar el gasto Bueno, de acá a diciembre. El plan platita no es. Es plan 2 mangos, es con lo que hay para tratar de compensar una devaluación. Dato importante, que va a ser muy concreto, suspenden los aumentos de medicina prepaga. Por decreto va a ser que se publica para los grupos familiares de hasta 2 millones de pesos. No está el detalle hasta cuándo se suponen, pero esto es hasta que pasen las elecciones y después vemos. Es muy parecido también a la reacción que tuvo Macri en el 2019, pospaso. Devaluó el mercado, congeló las naftas, congeló todo. Acá parecido, buscando la reanimación de la economía y de la candidatura. Confirmaron los acuerdos de precios que quieren firmar, aunque hay mucha tensión con las empresas que no quieren poner el gancho. 5 mensual. Para aumentar 5% mensual. Veremos si esto se confirma o no, porque estaban a los tiros con las empresas proveedoras de los supermercados, sobre todo, que no quieren ponerle el gancho a nada, que digan no voy a aumentar más de 5% en este contexto. Pero ahí es donde tenés el paquete hasta ahora, que además incluye algunas medidas especiales para los exportadores, que hay que ver cuando salga la letra chica qué tipo de cambio le están dando para que vuelquen dólares también a básicamente los gigantes del sector exportador de soja. Y en todo ese combo tenés tipo Rocky Balboa en el momento córtame el párpado, un Sergio Massa que salió con su 21% de las elecciones, ministro de Economía que al día siguiente devaluó, se le dispararon los precios y ahora está con el blue a 730 mangos tratando de compensar para que la cosa no sea tan jodida en los bolsillos. En este contexto, los dichos de hoy del Cuervo Larroque, de hablar de gesta, que Lombardi se reía, pero la verdad que parece una gesta, ¿no? En este contexto haber sacado Ser competitivo. ese caudal. Sí, estar Ser jugando, competitivo sí, electoral. ser uno de los tres del juego. Buscá la letra chica, Jairo, a ver si alguien te empieza a mandar ahora letra chica. Sí, Están laburando esta hora, La están ¿no? escribiendo, estoy haciendo decretos a lo loco, me dijo un funcionario. Mira, acá tengo el iPad de las Sí, hojas. muy parecido, es muy parecido a una hoja impresa. Esto es lo que piden los tratados internacionales de cambio climático, es reciclar hojas. Sí. O sea, la hoja está atrás escrita de otra cosa y acá están las medidas. Yo buscaba el iPad de Jairo, digo, no lo encuentro. Además es genial porque me hago un té porque estoy tosiendo y no toso al aire y tose Moncho. No, No sí, es una te voy a convidar, ¿tomás de mi misma taza? Sí, puedo tomar Ahora ahí. te voy a hacer. Mira, hemos compartido cuchara con Hemos expertos. compartido cada cosa, sí. No podemos. Me voy a ver la letra chica, perdón. A ver, vos buscás la letra chica, a vos te doy un tecito caliente, pero no puede ser que todos los domingos estás tosiendo, Moncho. Todos los domingos. No, sí, es que ¿Lo fuiste al ya le médico? encontré, yo ya sé lo que es. ya sé. ¿Qué es? Y el único día que no hablo es el sábado y el domingo. Cuando ya arranca la semana, ya la garganta está hablando. Y va. A la mañana, tarde, a la noche. Igual es estar por un médico, esa interpretación media falopa de Jaya para nada. Que Puede se- ser. ¿Sabes por qué hace A ver. té, Mangel? Porque me quiere competir al café. Tenemos la tetera, tenemos la cafetera, después el invitado elige a ver qué es lo Esto que está quiere muy tomar, bien pero encima. Moncho va a tomar un tecito, ay sí, es un tecito turco que nos trajeron para mimarnos un rato. A ver, arrancábamos el programa hablando de Milei y tus derechos, y Milei no es solo Milei, sino que Milei también está acompañado por una mujer fuerte, Victoria Villarroel, su candidata a vicepresidenta en la fórmula. No sé si leyeron hoy una nota en La Nación, era el profesor Loco y la Barbie militar, ¿no? Bueno, a ver si tenemos ahí un clip para presentarla, porque además es particularmente dura. Por supuesto que reivindica cuestiones que son por demás polémicas, ahora las vamos a estar viendo en palabras de ella, pero entiende que hubo un curro con los derechos humanos, no confía en los organismos, ni en madres, ni abuelas, y ha sido particularmente dura con el actual secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, que está acá. ¿Cómo estás? Buenas noches. La vemos a Victoria Villarroel, que bueno, la gente la está conociendo. Tiene un tono distinto al tono de Milei. Fíjense que su tono es como más calmo, pero no deja, digamos, el fondo y la forma no Pero deja más de duro, ser sí. violento. Totalmente. No deja de ser violento en el contenido. La escuchamos y la vemos para los que todavía no terminaron de conocerla. Algo de esto es Victoria Villarroel, particularmente, yo no sé si es ensañamiento, pero encontró en Pietragala alguien con quien confrontar básicamente sus ideas y su posición
ideológica. A ver, la vemos. Por las víctimas del terrorismo, sí, juro. Debemos reconocer que los derechos humanos son para todos, no solo para los amigos o para los que piensan igual. Es mentira que los terroristas o que las organizaciones armadas luchaban contra una dictadura. Se sirvieron del sistema democrático para voltearlo y forzar un gobierno de facto. Argentina siempre fue un país que recibió a todos los inmigrantes. Siempre. Ahora, no podemos recibir inmigrantes que son delincuentes. Nosotros aplicamos la ley y la ley está escrita. Y vos sabés perfectamente que no se pueden interrumpir las rutas, los caminos, las calles. Sacás a los manifestantes. Hay que Hoy estuvieron sacarlos. 4 horas. Hay que sacarlos. Eso no significa que se violen los derechos humanos. El Ministerio de la Mujer es un embudo de ingresos públicos. Para mí el aborto es una de las mayores tragedias de la humanidad. Esa de los dichos que tuvo. Y la verdad que Lali, ¿qué querés que te diga? No es una opinión... No es una opinión desinteresada, porque Lali, vos te llenás la billetera también con el Estado. O sea, la ESMA ustedes la mantendrían, pero incorporarían... La verdad no lo hemos pensado. O sea, si te voy a ser franca, no lo pensé. Pero sí tengo mi opinión personal. Y mi opinión personal es que es un lugar en el cual se cuenta la mitad de la historia. Y es el Museo de la Desmemoria. Tanto Javier Milei como yo hemos sostenido temáticas que van desde la baja de impuestos o la derogación de los mismos hasta el combatir el curro de los derechos humanos. No como hacen estos gobiernos desde la actualidad para atrás, donde vos, si portás un uniforme, sos un demonio. El tema de los militares condenados, se ha hablado mucho tanto de amnistías como de indultos y demás. Sí. Cuando vos hablás de amnistía, estás hablando de que perdonás una situación, o sea, te olvidás de una situación. Pero acá hay gente que está pagando prisión desde hace 20 años. ¿Qué estás olvidando? Esta era Victoria Villarroel, es Victoria Villarroel. Algunos dicen que dura es Patricia Bullrich, al lado queda como, ¿no? La paloma. Bueno, Horacio, ¿cómo estás? Gracias por venir. Le cuento a la gente, por si no sabe, que además de ser secretario y ocupar la secretaría, vos sos nieto, voy a decir restituido, ¿no? No recuperado, restituido. ¿Qué te pasa cuando la escuchás? Bueno, en primer lugar, la verdad que genera un rechazo muy grande. Primero, corriendo, digamos, el enfrentamiento personal que hace con varios hijos de desaparecidos, que se encargó de estigmatizar a partir de los cargos públicos que ocupamos. Somos militantes políticos también, a partir de esa militancia política, que obvio tiene que ver con el rol que tomó el Estado argentino a partir de reparar tantos años de impunidad en nuestro país, ¿no? Digo, nosotros empezamos a militar políticamente a partir de la llegada de Néstor, de Cristina, la profundización de las políticas. Yo militaba en Abuelas de Plaza de Mayo, obvio que después empecé a militar políticamente, pero también vimos cómo hubo muchos años donde los militares, ex militares que habían sido parte de esa represión ilegal, que torturaron, que secuestraron, que violaron mujeres, que violaron hombres, que robaron bebés, que arrojaron personas vivas desde aviones, a otros en fosas comunes, andaban por la calle. Era una democracia fallida, entendíamos nosotros, porque quienes habían cometido esos terribles delitos en nombre del Estado, encima, digamos, no es que ahí hay una diferenciación también, ¿no? Yo tampoco quiero profundizar en si estuvo bien la lucha armada, no, pero creo que el Estado tiene un rol a partir de ver que un ciudadano o una ciudadana puede cometer un delito y tiene todas las facultades para condenarlo, para detenerlo y juzgarlo. Y que se lleve adelante un proceso con todas las garantías constitucionales, como se está llevando adelante
a partir de la caída de las leyes de impunidad con cada uno de los genocidas. El proceso argentino es reconocido en el mundo. Ahora, Horacio, yo estoy de acuerdo con vos y te escucho, pero también te escucho decir, digamos, uno debería pensar, bueno, no hay ateos respecto de esto, de cómo se juzgó a los genocidas, digamos, no hay exactamente, no hay antecedentes en el mundo de una cosa así. Vos decís, escucharla genera rechazo, sin embargo, sacó un caudal de votos que nos dejó a todos absolutamente... Obvio que estamos preocupados, ¿no? No, pero digo, el rechazo no es de la sociedad argentina entera respecto del pensamiento de una mujer que tiene mucho peso la fórmula. Sí, la fórmula sí, obvio que está más en la figura de Milei. Este pensamiento de Villarruel, la verdad que no... Entiendo que la mayoría de la sociedad no lo sabe. ¿No lo sabe? No lo sabe, no lo sabe. No, de verdad te digo. Es más... ¿O no querés pensar que lo sabe y no le importa? ¿O no le importa o lo comparte? Sí, claro. Sinceramente yo creo que hay una parte de la sociedad que siempre aplaudió estas ideas, digamos, ¿no? Que es mínima, por suerte. Hay que contar también que Villarruel era parte de Cambiemos, fue parte del PRO, fue fiscal de mesa de Cambiemos, el secretario de Derechos Humanos anterior a Bruch la recibió a ella y un montón de familiares de militares condenados por delitos de lesa humanidad en la Secretaría de Derechos Humanos. Horacio, perdón, pero ¿crees que si ganan se puede ir hacia atrás con los juicios? Por eso, yo creo que no. Por eso, ella fue parte del gobierno anterior, ¿no? Del gobierno de Cambiemos. Apostaron a la impunidad, no es que no apostaron a la impunidad, intentaron el 2x1, fue una promesa de campaña de Macri hacia los familiares. Si no lo pueden volver a intentar. Bueno, pero hubo una resistencia muy grande de gran parte de la sociedad y tuvieron que dar un paso atrás. La marcha espontánea más fuerte que hubo. Sí, que hubo en todo el país, no solo en Buenos Aires. Por eso creo que por más que lo pueda manifestar, o no lo manifiesta, ojo, tampoco ella está diciendo... que quiere impunidad, ¿no? Lo dijo muy claramente ahí. Pero sabemos dice que siempre... la ESMA es el lugar de desmemoria, digo, desde el Estado... Siempre trabajó en esa línea ella. Por eso te digo, cuando fue parte de Cambiemos, que llevaron las peticiones de los condenados por delito de lesa humanidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, peticiones por el proceso de juzgamiento que se estaba llevando adelante. El argumento de ellos es que no está dado, que fue una cacería, que no fue un proceso de juzgamiento con todas las garantías. Hay 1.200, casi 1.200 condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos civiles, eclesiásticos, jueces, empresarios. Y que no se juzgó a la guerrilla, dice, ¿no? Digamos. Claro, pero digo, de una fosa común lo tiene que juzgar a mi papá. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho esa dictadura militar en el momento que lo detuvo a mi viejo, a mi papá, o a cualquiera de esos 30.000? No, agarrarlo, torturarlo, sacarle información y fusilarlo al costado de una ruta y enterrarlo en una fosa común. Para Horacio, cuando vos decís, nos estigmatiza, digamos, algunos, ella en un momento del 2020, yo no sé si querés verlo o no, porque la verdad que es bastante fuerte, a mí me generó mucho rechazo, pero ella cuando te presenta, más allá de decir que en el momento de la pandemia, pediste por el arresto domiciliario de Vudú, de Delía... falso. Bueno, ella nombra, no me acuerdo cuál es el tercero, Delía, Vudú y Jaime. Y Ricardo Jaime dice, se los voy a presentar. Es el hijo de 2 guerrilleros asesinos subversivos, que además se llevó 23 palos por esto, y la madre no fue desaparecida, sino que murió lo que ella llama en combate. En el 2000. Pero digo, vos decís que ella te presenta a vos a partir de quién sos hijo, digamos. Sí, y aparte, digo, lo que más les debe enojar a ellos... ¿Querés verlo un minuto o te...? Sí, ponelo, no, digo, lo vi. Pero en esto que vos decís la gente no sabe. ¿Querés verlo? Si lo puedo explicar bien después, sí. Dale, sí. Hola, soy Victoria Villarruel. Te quiero contar quién es el secretario de Derechos Humanos que, aprovechando la pandemia del coronavirus, pidió la prisión domiciliaria para Vudú, para Delía y para Ricardo Jaime. Horacio Pietragala Corti es hijo de 2 terroristas montoneros, Horacio Pietragala y Liliana Corti. En el caso del padre, este terrorista está inculpado del asesinato del chofer Juan Carlos Pérez y del señor Alberto Bosch durante el secuestro de los hermanos Born en el 74. Un año después, un grupo perteneciente a la AAA lo secuestró y asesinó. Su cuerpo se encontró en la vía pública y se le dio sepultura. En el caso de Liliana Corti,
tenía ya un bebé de 5 meses y estaba en pareja con otro terrorista montonero, cuando el 4 de agosto del 76, junto con un tercer terrorista, son encontrados en la guarida que ocupaban durante su clandestinidad. No se entregaron a la policía e iniciaron un tiroteo en el cual finalmente perdieron la vida los 3. El bebé de 5 meses fue apropiado ilegalmente y descubrió su identidad en el año 2003. Quiero decirte que en el caso de Liliana Corti, ella no es una víctima de desaparición. Ella murió en combate. Sin embargo, fueron presentados Horacio Pietragala y Liliana Corti como víctimas de desaparición y cobraron entre ambos casos la suma de 23 millones de pesos al día de hoy. Por eso es importante que sepamos la verdad histórica, que conozcamos quiénes son nuestros funcionarios, que entendamos que la pandemia sirve para sacar a los delincuentes amigos y que entendamos también que nuestra ignorancia e indiferencia han hecho posible que siga latente y vigente el curro de los derechos humanos. Esta era Victoria Villarroel presentándote. Sí, primero, digamos, nosotros no liberamos a nadie, lo hacen los jueces, ¿no? Eso está claro. El Poder Ejecutivo no libera a ningún detenido. Nosotros, sí como Secretaría, era algo que veníamos denunciando, la persecución a varios funcionarios y con una, digamos, estrategia con los abogados, como Secretaría de Derechos Humanos presentamos las irregularidades de las detenciones arbitrarias que eran preventivas, eran detenciones preventivas que eran arbitrarias. Eso fue lo que presentamos, no por la pandemia, digo, de nada en ese sentido. Después, el tema de, bueno, entrar en la discusión. Mi mamá, digamos, mi abuela, por ejemplo, falleció sin poder tener los restos de mi mamá. Mi mamá fue asesinada en un enfrentamiento, fue una de las noticias más lindas que recibí cuando recuperé mi identidad, porque gracias a eso supe que no estuvo secuestrada en un centro clandestino de detención, que sabemos qué pasaba con las mujeres que entraban a esos lugares. Para mí fue un alivio. Yo estuve en ese día con mi mamá, la casa quedó destruida. A mí me sacan de una bañera donde me pone mi mamá con almohadones para resguardar mi vida, tenía 5 meses. Fui a hablar con los vecinos, la casa quedó destruida, digo, hace muchos años hice toda la reconstrucción. Los cuerpos fueron exhibidos en la calle y después enterrados como NN en un cementerio y no devueltos a la familia y no hubo un acta de difusión. Me dice, se le dio sepultura, dice. No, sí, en una fosa común, digamos, escondiendo el cuerpo. Yo lo pude recuperar en el año 2004 gracias al trabajo del equipo argentino de antropología forense. Y mi papá también, mi papá fue secuestrado en el año 75, octubre del 75 en Córdoba. Es llevado al D2 de Córdoba, después a la Quinta de Menéndez, que fue un alto militar de Córdoba, y estuvo secuestrado aproximadamente un mes y después fue fusilado al costado de una ruta. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común en el cementerio de San Vicente, en Córdoba, perdón, y lo recuperé a los 3 meses de recuperar mi identidad yo, ¿no? Porque, bueno, cuando matan a mi mamá, a mí un militar me agarra, me entrega a una familia cercana y me crían como hijo propio. Y recupero mi identidad recién en el 2003, me entero, sí tenía dudas, vos sabés, soy muy alto, lo cuento siempre, era muy diferente a las personas que me criaron, tenía un padrino militar, pero creo que lo que más le duele a este sector, porque por más que ella reivindique a su padre como ex combatiente de Malvinas, su padre fue parte de la represión. Estuvo en el operativo Independencia, en un operativo donde hubo un centro clandestino de extensión, que fue la escuelita de Famayá, que está a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, y le contamos esa historia a la sociedad. Y en la escuelita de Famayá hubo torturas, secuestros, violaciones, asesinatos y desaparición de personas también. Estamos hablando del año 75, donde el padre de Villarroel, Eduardo Villarroel, fue parte de esa represión. Ahora, que después no hayamos podido encontrar pruebas para condenarlo, sí su tío, el juez Rafeca, lo procesa, porque fue un militar que estuvo en el centro clandestino de detención del Vesubio, que también el Vesubio fue
uno de los lugares más sangrientos que tuvo el conurbano bonaerense, donde también hubo violaciones, donde hubo tortura, donde hubo partos. Ella no reivindica eso, ¿no? No, bueno, no reivindica, pero cuando vos relativizás, digo, es una estrategia. Ella hasta hace muy poco lo reivindicaba, digamos, ¿no? Vos Ella tenía que una llevaba sí, jóvenes a charlar con y esto Videla. lo cuenta no nosotros, lo cuenta el marido de Pando, ¿no? Que llevaba a jóvenes, organizaba visitas con jóvenes en el arresto domiciliario de Videla, para que les dé formación, para que les hable. Victoria Villarroel. Sí, con su asociación, que ahora no me voy a acordar el nombre. Sí, pero le puso un nombre parecido al CELS, era... Sí. Le ponía las siglas Ahora te lo similares. cantamos. Sí, pero digo, llevaba a jóvenes y vos ahora no encontrás un archivo de ella. Digo, borraron lo que había en la nube, hicieron un trabajo muy profundo para que no quede nada. Pero esto de relativizar la teoría de los dos demonios, digamos, claramente es en defensa. A ver, como dije antes, ella era de Cambiemos, Macri había prometido que iba a trabajar para la impunidad, intentaron, viajaron abogados y miembros de esta asociación civil, que es parte Villarroel, a Estados Unidos, donde presentaron denuncias por violaciones de derechos humanos del proceso de juzgamiento. Y esto lo quiero decir, hay personas absueltas en este proceso de juzgamiento. Hay más de 130 militares absueltos porque no había prueba y no se los pudo imputar, tanto en todo lo que tiene que ver en las condenas, digamos, donde había donde hay, digamos, militares, que cuando fue la condena, algunos quedaban detenidos porque eran condenados y otros absueltos porque no había prueba. Fueron con todas las garantías estos juicios, ¿no? Obviamente que uno escucha las barbaridades que dice Villarroel y se le pone la piel de gallina, pero cuando también me alejo de lo que ella dice, me pregunto si no hay una parte de la población votando este tipo de pensamiento, porque durante algún tiempo los que bancamos y bancaron la defensa de los derechos humanos lo partidizaron. Me pregunto si no hay una reacción, no sé, que sea así de enceguecida. No, creo que... Pero te completo. Sí. Qué sé yo, porque en algún momento le dieron plata de obra pública a organismos de derechos humanos y los llevaron a hacer cosas que los expusieron a otro tipo de manejos. Joclender, Eve, Bonafini. O alguna doble vara que una veces ve en manifestaciones de referentes de derechos humanos. Lo que digo es, ¿no hay algo ahí que autocriticarse que lleva a que de golpe se vote semejante expresión como esta? No, mirá, digo, los organismos de derechos humanos surgen, tanto madre, abuela, familiares, surgen por la ausencia del Estado reparando y abrazando a la víctima. No, eso está claro. Bueno. Me estoy refiriendo a cuando entran en la política. Cuando viene un Estado con una política, ¿qué hace? Abraza la lucha de los organismos de derechos humanos, trata de complementar esa lucha, por ejemplo, la búsqueda de los nietos apropiados. El Estado, Néstor Kirchner, fortalece la política de abuelas para que abuelas siga buscando a los nietos, fortalece la CONADI, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, y trabaja en conjunto con un organismo de derechos humanos que ya tenía la experiencia de la búsqueda y la gimnasia y los profesionales que hacían esto, acompañado por el Estado. No, pero ¿cómo acompañás? ¿Con recursos económicos? Pero muchas veces nos decimos la pregunta esta, ¿por qué sumar a los organismos de derechos humanos a trabajar con política de Estado como fue obra pública, con Joclender? No, eso fue Madres de Plaza de Mayo, asociación de EVE, que ella ya tenía un trabajo militante territorial en muchos barrios populares. Y bueno, y llevaron adelante, a ver, también veníamos de una crisis que pasó con muchas organizaciones civiles y sociales. Una crisis muy grande después de lo que fue el 2000, después del neoliberalismo feroz que vivimos en la década del 90, donde no se hacía una sola vivienda. La verdad que el sector privado construía viviendas porque estaba el programa federal de vivienda, pero también se necesitó la participación de un montón de actores sociales que empezaron a construir vivienda, y acá lamentablemente un personaje nefasto que abrazó a una madre de Plaza de Mayo como Eve, que confió en Joclender, y todos sabemos lo que significó Joclender para Eve. A mí nunca me cayó bien, mi compañera trabajó con él en Madres y salió espantada, digo, y sin embargo, bueno, Eve confiaba ciegamente, pero era una mujer grande, fácil de engañar, ¿no? Con un tipo perverso alrededor. Pero más allá de es un caso muy individual, pero es un caso muy individual, que los otros organismos no tenemos por qué
no tenés un ejemplo de eso. Lo que te quiero plantear es, si querés algo más global, ¿no sentís que a veces en la tarea de la Secretaría de Derechos Humanos se termina partidizando la defensa de los derechos humanos y no haciéndolo una bandera universal cuando se critica más rápido una violación de derechos humanos en una provincia que gobierna alguien de otro palo y no del propio? Lo que digo es, si eso después nos realimenta, que aparezca cualquiera de estas personas y se lo vote. No, porque a estas personas no les importan los derechos humanos. No, estoy hablando de la población que dice, che, derechos humanos me vendían una cosa y es partidario esto. Pero no, nosotros, por ejemplo, llevamos adelante desde que asumimos una política contra la violencia institucional muy grande, que son los pibes que mata la policía en los barrios. Y nosotros actuamos en la provincia de Buenos Aires, hemos acompañado a las familias, tanto con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, hemos actuado en Formosa, que Gildo, digamos, con el gobernador, llevamos adelante una capacitación a las fuerzas policiales, porque lo ponen a Gildo como una persona dura, donde se violan los derechos humanos. Y esto lo pude hacer en Formosa y no lo pude hacer en un montón de provincias donde supuestamente no pasa nada. Y la verdad que nosotros tratamos de cambiar. Me terminás dando una respuesta partidaria. No es partidaria, no es partidaria. ¿Sabes lo que digo? La violencia institucional la sufren todos los gobiernos. Seas de derecha, de izquierda, la sufren todos, o centro, la sufren todos. Porque es la policía llevando adelante una arbitrariedad, lo vimos en la ciudad de Buenos Aires, hubo casos en la provincia de Buenos Aires, te estoy diciendo, provincia de Buenos Aires, gobernador Axel, hubo casos. El tema es qué respuesta le da la autoridad política a esos casos. Si vos, en una situación de violencia institucional, estigmatizás a la familia, la escuchás, la perseguís y recibís al miembro de la fuerza, y la verdad que estás fomentando que se siga violando los derechos humanos. Ahora, si vos abrazás a la familia, corrés de la fuerza a la persona sospechada, ponés los recursos para que esa familia, que ni siquiera tiene un recurso para pagar un abogado, pueda el Estado ser querellante de esa causa y acompañar integralmente a la familia, es una respuesta distinta y es lo que va a generar un cambio para el futuro también. Por eso, pero cuando hablamos de un caso como Villarruel o los discursos que lleva adelante, primero estoy convencido, y esto por todo lo que estamos viendo y la dinámica de la información hoy en día, que no toda la sociedad acompaña ese discurso. Es más, no creo que toda la sociedad esté informada de que Villarruel piensa de esta manera. Sinceramente te digo. Y creo que es la responsabilidad que tenemos nosotros de empezar a visibilizar, porque la verdad que es un riesgo. Digo, no hay forma de retroceder en esto. Primero porque, digo, hablaba de reparaciones jurídicamente económicas, no Por eso, hay forma. hablaba de reparaciones económicas. Las reparaciones económicas, Néstor no dijo hay que pagarle a las víctimas. Esto fue una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la época de la impunidad, en los 90, condenó a Argentina por no reparar a las víctimas, ¿no? Y antes de que haya miles de juicios de las víctimas contra el Estado, se llevaron adelante leyes reparatorias, que hasta el día de hoy se siguen pagando. Se siguen pagando a las víctimas de la dictadura. Pero esto es un compromiso que Argentina tuvo que asumir internacionalmente. Pero vos decís no va a haber un retroceso, pero nos quedamos por ahí con lo que abríamos el programa, ¿no? No es temor lo de Milei, está jugando el juego democrático, Victoria Villarruel también. Parece que hay que estar alerta. Hay que estar alerta, pero aparte, digamos, entrar en una línea negacionista como la que tienen ellos, porque niegan lo que sucedió, relativizar es negar. Dicen, y apropiaron el bebé legalmente, ¿no? Lo dijo en el video, no dijo, y las fuerzas militares generaron un plan sistemático de robo de bebés. Hubo maternidades clandestinas, casi en todos los centros clandestinos de detención. A muchas de nuestras madres le hicieron cesárea sin anestesia, ¿no? Y de ahí a la muerte, y se quedaban con los hijos. Esto sucedió en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Por eso, yo creo que la sociedad argentina puede tener, digamos, enojos, puede estar disgustada por la situación económica. Ahora nadie va a avalar y va a acompañar el voto de una persona que pueda tratar de ocultar lo que cometieron esos militares, que es todo lo que estamos contando, ¿no? Como dije antes, violaciones, tortura, secuestro. El peor delito que puede cometer un ser humano lo cometieron ellos. ¿Quién va a votar a una persona que aplauda eso o que intente impunidad a las bestias que hicieron eso? Nadie. Entonces ella tiene, digo, le sale, porque es más fuerte que ella, porque ya lo venía haciendo antes, hoy está un poco más controlada en su discurso,
Pero la verdad que creo que por más que ganen, cosa que creo que no va a pasar porque nosotros vamos a llegar a balotaje, y como militante político te lo digo, y vamos a ganar. No hay manera para mí que ellos puedan llegar, más allá de que preocupa la situación. Por más que ganen, digamos, e intenten llevar adelante este retroceso, no lo vamos a permitir, pero no nosotros como familiares o la sociedad, como ya lo hizo con el macrismo. Argentina es reconocida, se está por declarar Patrimonio de la Humanidad UNESCO el ex centro clandestino de detención de la ESMA. En septiembre define UNESCO si lo declara Patrimonio de la Humanidad. Mientras tanto, Villarroel tiene ideas, digo, otras Claro, ideas para hacer por eso, entonces digo, esto ya avanzó, es una política reconocida en el mundo. Estuvimos en Holanda, en la Casa Ana Frank. Nosotros no miramos, digamos, las violaciones de derechos humanos, y ahí sí, como partido político. Nos duelen todos los delitos de lesa humanidad, las aberraciones que cometió la humanidad a través de la historia, ¿no? Y siempre tratamos de resaltar eso, porque como dice algunas de las madres, como Vera Harach, que perdió parte de su familia en el Holocausto, o Sara Rus, ellas perdieron su familia en el Holocausto en Alemania, vinieron a Argentina y 40 años después le estaba pasando lo mismo a sus hijas, ¿no? La secuestraron de la misma manera a un centro clandestino de detención y la desaparecieron. Por eso, con esto no se jode, son delitos de lesa humanidad, hay que seguir visibilizándolo. Mañana tenemos una nueva condena en Rosario, los juicios siguen vigentes, se sigue condenando, y no es el kirchnerismo el que está diciendo que acá hubo delitos de lesa humanidad y que hubo un genocidio también, sino que lo dice hasta la Corte Suprema de Justicia. Está bueno para cerrar, con esto no se jode, ¿no? Y debería ser, digamos, un consenso básico de la dirigencia política, que evidentemente ahí sí lo rompen Milei y Villarroel. Te queremos agradecer particularmente, teníamos muchas ganas de escucharte un librito hoy. Que te prometí que Madres y Abuelas. Bien. Que la otra vez no te lo había dado. Muy bien. Y de verdad te agradecemos porque te vemos poco en la tele. No sé si es el lugar donde te sentís más cómodo, por ahí te escuchamos un poco en radio, pero te agradecemos la confianza por haber venido hoy. Ahora ahí te busco el libro. Perfecto. De verdad, muchísimas gracias. Está bueno esto, ¿no? Con esto no se jode. Que haya un par de cosas que, ¿no? Nos ponemos de acuerdo, con esto no se jode. Pero bueno, parece complicado. Gracias. Moncho. Bueno, a ver, ¿querés que te lleve a lo que fueron los últimos 8 días? Tanto del gobierno nacional como del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sí. En la semana cuando armábamos el programa, de que los tres nos empezábamos a preguntar, che, ¿y por qué nadie salió a hablar rápido cuando fue la devaluación, cuando comenzaron los saqueos? ¿Dónde están? Sí. ¿Quién está gobernando? Y poníamos ejemplo de la ciudad de Buenos Aires. ¿Vos sabías lo que hizo este señor el otro día? ¿En qué anda Alberto Fernández? Se preguntó al final del programa. No. En su sección ¿En qué anda? Mirá, no me quemé. En su sección ¿En qué anda? Bueno. Para exfuncionarios era ese ¿En qué anda Alberto? No tenía un límite. No, perdón. En ese momento la pregunta ¿En qué anda? Era muy atinada. Hoy ya no, porque reapareció Alberto Fernández. Fíjate, devaluación del 22% sin un plan previo de sustento, algo que marcaba Lombardi, pero también Jairo la semana pasada, devaluaste el 22%. Un presidente que esos días no tuvo agenda concreta. No se le conocía agenda al presidente de la Nación y muchos reclamaban y reclamábamos dónde está el presidente. La vicepresidenta... En medio de los saqueos, ¿no? También. En medio de los saqueos también. En medio de los saqueos no se lo escuchaba. Se escuchó una entrevista con Fontevecchia que no sé cuándo es. No, en un momento habló el día de los Dylan, BRICS, el día que anunció lo de los BRICS. Sí. Estaban hablando de Conan, de Dylan, de la clonación de los perros, de cómo Dylan lo miraba, parecía joda. Peor aún la vicepresidenta de la Nación. La última frase digamos, frente a los medios fue el día que votó, en Santa Cruz. A partir de ahí no se le conoció más la voz. Y después reapareció para meter, bueno, digamos, para hablar de la causa por el intento de magnicidio. Claro. ¿No? De la gestión no. No habló. No. Y la portavoz, nosotros lo titulamos así, ¿no? Gabriela Cerruti, tuiteara en medio de robos organizados. Que la salió a desmentir todo. El propio Aníbal Fernández, lo hizo Sergio Berni, lo hizo Tolosa Paz. Todo el gobierno se le va a decir, mira, lo que dijiste es una barbaridad, como una tuitera en el medio de los saqueos hablando Gabriela Cerruti. Eso Nación. Ahora, fíjate la capital federal y fíjate la ciudad de Buenos Aires. La semana pasada hubo una toma de
de viviendas, estos edificios que quedaron de sueños compartidos. Y hubo una pregunta, ¿y la ciudad qué está haciendo? Fíjate, hubo una pelea muy dura entre Jorge Macri y Rodríguez Larreta por cómo tiene que seguir la gestión. Negociación mediante, Jorge Macri diciéndole, acá está todo lo que yo exijo que vos me tenés que dar. A partir de ahí, Felipe Miguel, jefe de gabinete, al cual Jorge Macri ya quería desplazar cuanto antes, ausente. El jefe de gabinete de la ciudad, ausente por todos lados. En esa semana, la posterior a las PASO, Felipe Miguel, teléfono apagado, y hasta ahí no se le encontraba el destino a un hombre, pero mano derecha del jefe de gobierno. Un Larreta que también, corrido de la gestión, esperando quizás... Que algunos pospaso dijeron necesitamos como un poco de recuperar. Sí, pero pará, ¿no? yo me hago una pregunta a eso. Yo te voy a pelear esa frase que me la dijeron muchos. No, bueno, después de la elección, no son candidatos solamente. Digo, Bullrich sí es solamente candidata. Larreta es jefe de gobierno, Cristina es vicepresidenta. Sí, ¿no? y Alberto Fernández presidente. Y Alberto Fernández es presidente de la Nación y Massa, más allá de ser candidato, es ministro de Economía. Eugenio Bursaco, la pregunta, ¿dónde estuvo el ministro de Seguridad cuando pasó me esto? decían fuentes cercanas a Bursaco que en realidad no quisieron salir con el tema de los saqueos porque no querían alimentar algo que no existía. Pero, perdón, la policía de la ciudad tuvo que ir a 11 por estos rumores, a la 1114, es cierto. Pero que salir era alimentarlo. Yo yo simplemente te estoy contando lo que decían en off fuentes cercanas a Bursaco. Estamos de acuerdo. ¿Y el día de la toma de los edificios? Digo, la pregunta estuvo dando vuelta en el ambiente. Y después, estos cambios en el gabinete que fueron muy desordenados. El caso más fuerte fue el de María Migliore, que era ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires. En un contexto de emergencia social y económica, de rumores de saqueos, a esa ministra, palabra más, palabra menos, la rajaron. Primero después quisieron que vuelva y ella no quiso. Y le dijeron, bueno, tomate una licencia, y dijo, ¿sabes qué? Yo renuncio, me voy. Bueno, y se fue. Jorge Macri había pedido la cabeza de Migliore. Todo en un contexto de una elección. ¿Quién estaba en el ministerio? ¿Sabes? ¿Quién quedó? Sí. De su área, de área de Migliore, muy cercano a los evangelistas, que también estaba trabajando ya, digamos, el sector de Larreta decía, bueno, perdimos pero no por tanto, porque conoce el ambiente. Sí decían, tiene una cercanía a los evangelistas mucho más fuerte que lo que tenía Migliore. Ahora, ¿el sector de Larreta es algo que se va a ir...? No, es que mi pregunta, pero Jairo, ¿qué es el sector de Larreta? Mi pregunta fueron dos. Uno, la elección no terminó. Digo, vos podés, es cierto que tenés muchas chances de que Jorge Macri sea jefe de gobierno, pero no terminó. Dos, hay que gobernar hasta el 10 de diciembre. No, supongamos que Kicillof pierde la provincia el 22 de octubre. ¿Qué va a hacer el 23? ¿Que se va? ¿O va a cumplir el mandato de gestionar? Y otra vez estamos hablando de estas semanas de desgobierno particularmente, donde además se dio, ¿cuál es la cámara? Estoy perdida, que además se dio esta situación de saqueos que aparentemente la justicia habría entendido hasta el momento, que tiene que ver con bandas de narcomenudeo que por primera vez aparecen buscando desestabilizar un clima democrático. Raro, digamos, pero es lo que por lo menos la justicia está determinando hasta ahora. Pero falta mucho tiempo, insisto. Esto estamos hablando primeras semanas pospaso. Ahora un ratito del cafecito va a estar Ricardo Delgado. ¿Sabés que Ricardo Delgado va a traer con Jairo, exacto, un gráfico que te explica o te puede explicar los líos por la tensión social, el impacto de la inflación? En un gráfico vas a ver el problema de fondo que hay detrás de todo. O sea, 2 semanas ya está con la plata que Massa tiene del fondo, ¿estamos? No. Cansa, relajamos, no sé. Acá es día a día, ¿no? Acá es sí, más que día a día, estamos minuto a minuto, me está cantando Leo que estamos muy bien, gracias por estar del otro lado en IP y en Canal 9. Te actualizo 5-1 River, porque me estaban preguntando que la gente está del otro lado. Termino el partido. Sí. ¿Ganó 5-1? Ganó 5-1, sí. Qué suerte te traigo, ¿eh? Me traes mucha suerte. Sí, no estuviste el otro día y perdimos. ¿Vieron? Muy bien. Soy como cábala. ¿Vieron? Soy una especie de cábala. A ver, hablábamos recién de los saqueos y esto sí es, digamos, un emergente de lo que está pasando o, como dijeron algunos, son intentos desestabilizadores de algunos sectores. Podía ser Milei, podía ser Patricia Bullrich para algunos y podían ser los narcos, digamos. Acá vale todo. Pero acá está Mayra Arena, analista política y social, conoce, tiene el pulso que por ahí le está faltando a muchos. ¿Cómo estás, Mayra? Gracias por haber venido.
Te pregunto, hoy hablaba, insisto con esta entrevista porque me parece que el Cuervo Larroque es un hombre de la provincia de Buenos Aires, ministro de Desarrollo, de Relaciones con la comunidad, y le preguntaba riesgo de estallido. Y él me decía, mira, no tengo no veo el futuro, no podría aventurarlo, pero en principio estaría contenida la situación social. ¿Vos pensás lo mismo? Yo creo que no te estalla la sociedad, ni siquiera ganando uno de los candidatos más desordenados en lo económico y en lo político como Milei. Estamos muy lejos de una crisis de estallido. ¿Por qué? Porque no hay la situación social que algunos piensan que hay o que desde algunos sectores se intenta instalar que hay. Vos vas como militante, ¿no? Después hablamos de la consultoría. Como militante uno tiene la formación de que los barrios se recorren a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde. ¿No? A las 7 de la mañana porque ves quiénes salen a la escuela, si los nenes salen solos o si los llevan, quiénes salen a trabajar, si salen más los papás, las mamás, si los nenes van a la escuela del barrio o si toman un colectivo para ir a una escuela lejos, aunque sea pública, pero eso es como un aspiracional de ir a la escuela con gente que está mejor y que el nene tenga mejores oportunidades. A otro barrio, muchas veces de provincia a la capital o muchas veces de localidades periféricas al partido central, a la localidad central de tu partido. Entonces, a las 7 de la mañana uno puede ver más o menos cómo está ordenada la vida, si hay trabajo, si hay movimiento, si arranca todo, o si no hay trabajo, la mayoría de los nenes van al turno tarde, que eso es una de las cosas a las que yo presto mucha atención, y a las 7 de la tarde uno ve la relación con el barrio y con la sensación o percepción de inseguridad. Si a las 7 de la tarde ya todo el mundo está dentro y ya están cerrando todos los negocios, en ese barrio quizás hay como una sensación de, bueno, ya está, ya hicimos todo el mundo vuelve a su casa. No es lo mismo en los barrios donde se prolonga la vida hasta muy tarde, ¿no? Vos decís, bueno, tenemos registrado esto, ¿y esto qué te da? Porque decís, de ninguna manera. De ninguna manera te faltan como 20 puntos de pobreza para que te pueda surgir un estallido de esa naturaleza, ¿no? Hay una clara... digamos, el hambre está contenido... Sí, esa es una de las grandes polémicas acá en Argentina. En el AMBA es muy difícil encontrar hambre, no es una crisis en la que tengamos ese problema. Y cuando en Argentina, en especial en el AMBA, tenemos que cada tanto ocurre alguna muerte por desnutrición, no es una muerte por no comer. Y esto es muy loco y es muy paradójico, pero es realmente complejo y no lo podemos tomar a la ligera. Porque no es que los pobres nuestros no comen y por eso, por lo general, los pobres argentinos son o fuimos gorditos o rellenitos. No es el por pobre, mala nutrición. Por mala alimentación, exacto. Pero no es panza vacía. Entonces, ¿por qué a veces cada tanto podés tener una muerte por desnutrición? Por acceso a agua no potable. El acceso a agua no potable, que sigue siendo un problema para algunos sectores del fondo del escalafón social, tiene una bacteria que no me va a salir, yo no soy cientista, pero que genera algo parecido a lo que era décadas atrás el cólera, que es una diarrea muy intensa que termina haciendo que elimines todos los nutrientes, te deshidrates por completo y termines muriendo. Entonces, realmente es complejo hablar de ese tema, pero hay que decirlo también es complejo hablar del hambre, Mayra, ¿no? Porque decimos, bueno, no hay hambre. ¿Qué significa que no hay hambre? Lo que pasa es que tenés acceso a tantas cosas en los barrios estructuralmente pobres, que yo sostengo hace rato que esta crisis no es la crisis de esos lugares. Esos lugares son el foco de la política social y de la ayuda, tanto eclesiástica como de cualquier tipo de organización, desde hace mucho tiempo. Y realmente se ha logrado una red que me parece que está muy fuerte. Vos decís directamente que no hay hambre. Yo digo que esta crisis no es la crisis de los barrios donde uno pensaría que hay hambre. Esta crisis, quienes la están pasando mal,
es la crisis de los que ni siquiera tienen cara de pobres ni antecedentes. O sea, el empobrecimiento de los que estaban más cerca de la clase media. El empobrecimiento del asalariado, que tienen todo para ser de clase media. Yo la llamo la crisis de los camisados, que es gente... La crisis de los camisados. Es gente que tenía todo para ser de clase media, que tiene todo para ser de clase media. Hay un nivel de pobreza que ya es nivel de pobreza hace tiempo que está atendido por el Estado. Y esa es la gente que alquila y que a la noche hoy capaz no te está cenando, que te toma un té con una masita, con un pan, todo lo que sabemos que es llenar la panza acá en Argentina, que no implica comer bien. Entonces, esa es un poco una crisis. ¿Por qué es tan particular? Bueno, ¿por qué no va a haber estallido por todas estas cosas? Porque aunque haya mala nutrición, siempre hay algo para echarle a la panza, y porque quienes están pasándola mal o quienes pueden llegar a tener que saltearse una comida un día son gente que tiene 3 trabajos. Entonces no tiene tiempo Mayra, para armarte una revolución social. Pero y a propósito, tanto ese que se está cayendo, no sé, de la clase media o se está empobreciendo, como el pobre estructural, uno encuentra en cualquiera de esos estratos, incluso del rico, votantes de Milei. En todos los estratos, en los pobres está muchísimo más fuerte. Vos lo dijiste, me acuerdo que hablamos el día de las PASO y fuiste una de las primeras en dar las alertas de cómo le estaba yendo a Milei justamente en esos sectores. A ver, de lo que yo entiendo es de la media laburante para abajo. Y yo dije, en esos sectores va a arrasar Milei. ¿Y las razones? ¿Cómo lo explicás? Y que conquista a personas que no están teniendo... más allá de la relación con la política y de que hay política y más allá de la relación con el mercado y que hay mercado, porque esto también es una crisis particular. Vos decís, ¿sobre el trabajo hoy en Argentina? ¿Hay trabajo? Y sí, la verdad es que hay un montón, pero son trabajos pésimamente pagos y tenés a los asalariados teniendo 2 o 3 para vivir peor de lo que vivían hace 10 años con un solo trabajo. Entonces, quienes están viviendo toda esta crisis económica, esta especie de reforma laboral de facto que hemos tenido en Argentina, dejando que el salario se pulverice y quede en el fondo del mar, y bueno, ahora te tenés que enfrentar con las consecuencias políticas de eso. Pero esto que te preguntaba Jairo, vos en un momento dijiste es como un líder salvador, lo ven, ¿no? En el aparece, de... tiene muchas cualidades. Su liderazgo fuerte es algo que en Argentina históricamente siempre ha gustado, un líder fuerte. No somos o no hemos sido tan a la hora de votar candidatos. Yo creo que después de muchos años de un liderazgo muy, muy fuerte, los argentinos votamos a alguien más tranquilo. Pero en general, después de alguien con por ahí... tan poca firmeza en algunas cuestiones, como fue Alberto Fernández, y después del fracaso económico de Macri, que también fue una presidencia impotente, si se contempla que lo que él dice es que no pudo hacer lo que él quería. Entonces, después de 8 años de impotencias, la gente quiere a alguien dispuesto a todo. Y la firmeza de Milei, aunque a algunos nos parezca demencial, a otros les parece mejor que esto. Y particularmente en este sector donde te decía Jairo. Sí, particularmente ahí creo que está logrando armar su base electoral. Dependerá si gestiona, si logra ganar las elecciones, si logra reafirmar esa base electoral o si rápidamente se desencantan, como algunos sospechamos que va a ocurrir. ¿Por qué crees que el peronismo no lo vio eso? Bueno, el peronismo hace rato que perdió por ahí un poquito la oreja en el asfalto que siempre lo caracterizó. Una de las peores decisiones fue la tercerización de una política social tan importante como el plan potenciar trabajo y demás. Potenciar trabajo. O sea, dárselo al movimiento Evita. Yo creo que cualquier tercerización del Estado que impide que la persona que necesita una ayuda acceda a esa ayuda simplemente con su DNI porque es argentino, te pone en contra de tu propio, del que lo recibe. Porque incluso, y esto es algo que muchos no pueden creer, mucha gente que recibe planes sociales vota a Milei y empieza a militar por Milei, sabiendo que es muy probable que recorte lo primero que haga es existir. Sí. Entonces, yo creo que una de las cosas superadoras de una política exitosa es cuando no hay un requisito político de entrada. Creo que eso es inadmisible. O cuando no hay requisitos no sé, que son indeseables. Para mí, requisitos pueden ser como los de la UH, que mandes a la escuela a tus hijos, que los vacunes, que los tengas controlados y que así puedas cobrar el ingreso que le corresponde. Todo lo demás
es una, pero solo una de las cosas. A ver, pasaron un montón de cosas, hubo un montón de desgaste, la política se escucha a sí misma en su propia interna, hay una parte del peronismo enamorada de sí mismo y de sus propias políticas del pasado y solo saben hablar de eso y proponer otras políticas del pasado que ya no enamoran al electorado, que ya no traen votos, aunque hayan sido exitosas, digamos. Esto no es negar el éxito de algunas, es que ya no te da votos. Ahora, Mayra, yo los escuchaba y es tristísimo, ¿no? Lo que estás diciendo, porque digo, este camisado que no sale, no es que no sale porque se está desclasando, no es que no sale porque se está cayendo de la clase media, perdiendo, digamos, lo que tenía y que lo mantenía en esa posición, sino que no sale porque tiene 3 laburos y no tiene tiempo o no tiene la cultura de salir, digamos, a la calle. Exacto. Interesante eso, el hábitus de la persona que no espera, por eso la política social, sobre todo la peronista, se ha acostumbrado a un tipo de pobre, ¿no? Al tipo de pobre que golpea las puertas del Estado y que recibe todo lo que corresponda por un lado o por el otro, digamos, de distintas cuestiones, por distintas problemáticas, hay pensado eso. Pero ¿qué pasa con esta persona que nunca fue pobre, que nunca esperó nada del Estado y que no quiere que el Estado sea su resolutor? Simplemente quiere que su trabajo tenga sentido. Bueno, te acostumbraste a la política social y esta no era una crisis para enfrentar con política social, era para enfrentar con política macroeconómica. Y lamentablemente estamos viviendo un desorden importante que repercute en ese sector. Mayra, ¿tenés una consultora? Nos quedamos el otro día. ¿Tenés una consultora? Sí, armé, la verdad que no pensé que me iba a ir tan bien. En realidad, cuando yo empiezo La consultora es la salida. Cuando yo empiezo... Para todos, lo que pasa es que cuando yo empiezo a hacerme conocida... esto por ahí, hay gente que no Era como la vocera de los pobres, ¿no? Era pero como aparte, la que interpretaba. yo depilaba de día, todo el día, y a la noche cuidaba una viejita. ¿Depilaba? Sí. Soy muy buena depiladora. Es mi oficio y me encanta la estética. Y empiezo a dar notas y todo esto, pero obviamente no me quedaba tiempo para laburar. Entonces por ahí daba charlas, algunas me pagaban, la mayoría no. Fue realmente difícil. Y un día hablando con unos empresarios que querían poner un local, una cadena de productos muy grandes, me dice, che, ¿sabes qué queremos poner en un barrio popular, un local de los nuestros? Me dice, ¿me puedes dar? Y le digo, sí, obvio. Y le empiezo a tirar tips de cosas que le pueden funcionar. Y el tipo me dice, ¿querés hacer una investigación y capacitar a mi personal? Y yo dije, bueno, tengo que vivir de esto. O sea, tengo que encontrar la manera, encontré. Así que armé la consultora y como ahora el mercado... ¿Cómo se llama la consultora? No, Arena. Arena. Pero como el mercado ha cambiado tanto y como la pobreza ha mutado, como dijimos, cambió mucho el tipo de mercado y la plata la tienen los que eran estructuralmente pobres, que han crecido como en la economía en negro y la clase media es la que está con salarios deprimidos. Así que tengo clientes bastante grandes y me dedico a eso. Felicitaciones. Muchas gracias. Que si surgió en este marco. Muchas gracias. ¿Qué decirte? Gracias, Muchas Mayra, gracias. gracias. En un ratito nada más, toda esa clase media, toda la incertidumbre, todavía falta mucho tiempo. Estamos todos esperando el gráfico de Delgado. Sí. Todos, ¿no? ¿Lo vendiste? Lo vendiste demasiado bien. Lo ves, no es un pum para arriba, es pum para abajo, pero sirve para entender mucho y después preguntarle todo lo que quiera. Las cosas no van a estar... O por lo menos hasta acá. Mejor hasta acá. Bien. Vamos a un pequeño corte, volvemos por IPEI con mucha más información también acá en Canal 9 Oficial sobre las medidas que siguen desgranándose. Te sigue llegando mensajes sobre medidas, letra chica, medidas, letra... Cuando haya una buena noticia, parame y... La metemos. Interrumpime y la metemos, dale. Tele9 te informa. Todos los comerciantes tienen temor, miedo e incertidumbre. Hay que tener mucho cuidado en cómo uno se va informando a través de las redes sociales. Y lo que pasa en la jornada es... Ay, me despeiné, Moncho, ¿está bien? No, está ¿Hacer bien. flequillo? Ahí Arréglalo. Ahí va. Este queda medio ahí.
Pero arreglalo. Pero ahí no va a parece- entrar no. nadie a arreglar. ¿Sí? Sí, ahí está. Gracias. ¿Ahí va o no? Muchísimas gracias. Bueno, vos que estás ahí del otro lado, que estuviste escuchando cómo desgranaba Jairo Estracha las medidas que anunciaba tarde, un día iba a ser otro, después dijo Alberto Fernández que... Bueno, finalmente las anunció, ahora dijo cada sector lo va a ir explicando mejor, espera lo que llama la letra chica, ya con el tema monotributo 494, no creo que respiren demasiado aliviados, pero viene prometiendo el cafecito con Ricardo Delgado para que sepas, o por lo menos para ver si muchos de los que te dicen el futuro no te lo puedo predecir el futuro, por supuesto, pero más o menos, aunque esto sea día a día, ¿qué puede llegar a pasar hasta las elecciones donde todavía falta mucho tiempo? ¿Cuántas semanas dijimos? 8 semanas. 8 semanas. Jairo. Sí, está Ricardo Delgado, presidente de la consultora analítica. Ricardo, gracias por venir. Un placer. Estuve vendiendo un gráfico de un tuit tuyo, pero en un ratito. Lo voy a dejar como promesa para tener a la audiencia. Primera pregunta la hacía un poco Romina. ¿Aguanta este día a día ahora con la plata que trajo del Fondo Monetario Sergio Massa para evitar otra corrida, otro salto, otra situación turbulenta como la que tuvimos después de las PASO? Bueno, a ver, las turbulencias estaban descontadas. Aumentó con el resultado del domingo 13 de agosto y la victoria de Milei, aumentó la incertidumbre del mercado y eso de alguna manera lo que hizo fue amplificar lo que ya los mercados habían descontado, que era que la escasez de divisas estructural que tiene la economía argentina, producto de la sequía y de los errores de política económica, iban a generar una situación, digamos, de dólares calientes, de alguna manera. Yo te diría que, obviamente, el acuerdo, el mini acuerdo con el fondo, ayuda a dar cierta tranquilidad en el corto plazo, le permite al gobierno tener algo más de disponibilidad de caja para, sobre todo, operar sobre el techo de la brecha cambiaria. Que no suban más los paralelos legales. Básicamente. Y obviamente el salto en el dólar oficial, la devaluación, lo que hizo fue acelerar la inflación, claramente, que sin duda va a ser uno de los temas centrales, creo yo, en los próximos meses. ¿Vos descontás inflación de 2 dígitos? Sí, yo te diría... Agosto, septiembre, ¿cuándo? Agosto seguramente arriba del 10%, nosotros estamos calculando 12%, y hay que ver qué sucede, insisto, con los dólares para ver el resultado final de septiembre. ¿Y los escenarios de una espiralización, la palabra hiperinflación, aparece o no aparece? No, yo no veo un escenario de hiperinflación, no hay tiempo material. Sí, lo que ha habido es un salto, obviamente, como decíamos antes, en la tasa de inflación, en una aceleración de lo que los economistas llamamos el régimen de alta inflación. Una economía con contratos cada vez más cortos, con sectores que dolarizan cada vez más sus actividades, caso alquileres, por ejemplo, que se ve claramente, y obviamente una incertidumbre mayor que, insisto, acorta los horizontes. Mira, antes de dar pie al gráfico que vengo vendiendo del posteo que hizo Ricardo en la semana, el gobierno hoy anunció 37.000 pesos de refuerzo para jubilados y pensionados de la mínima, 25.000 pesos en 2 cuotas para trabajo doméstico, el bono llamado suma fija de 2 veces de 30 lucas para el sector privado y público. Bueno, un universo de inyección de dinero público y privado para tratar de compensar, es la palabra. ¿Alcanza eso? ¿Cuál es tu mirada? ¿Alcanza para qué? Esa es la pregunta, ¿no? Me parece que con estos niveles de inflación nada alcanza, ¿no? Y después vamos a ver el gráfico como parte de la explicación. Me parece que la inflación en la Argentina ha carcomido absolutamente todos los ingresos, que el Estado va de atrás. Este gobierno y cualquiera que no haya atendido el problema inflacionario, como lo hizo este gobierno o como no lo hizo este gobierno, está pagando las consecuencias de un presidente que ha dicho en algún momento no creo en los planes económicos, ¿no? Y que cuando yo recordaba, venía para acá, cuando se fue Guzmán, la inflación, recordemos, en la crisis cambiaria de la salida de Guzmán, la inflación fue del 7.6. Hoy estamos hablando ya de 2 dígitos, después de un fuerte ajuste fiscal, sobre todo por el lado del gasto, pero con una caída muy grande de los ingresos que amplificó la situación de déficit y que pone dudas acerca de si la Argentina va a poder cumplir con las metas fiscales
entre otras tantas, del acuerdo con el fondo. O sea, vos estás diciendo, el drama hoy de este ministro de Economía y candidato es que pone plata en la calle, pero esa plata se quema muy rápido. El gráfico lo pusiste en plena polémica de los saqueos, ¿no? Cuando se estaban dando las noticias de gente robando. O tratar de dar alguna mirada alternativa. Mira, poneme el gráfico, Leo, que para que ustedes vean qué significa esta línea, es, corregime Ricardo, el porcentaje de una canasta básica para un chico promedio que podías comprar con una asignación universal por hijo. Exactamente. Vos tenés acá que esto es fin del gobierno de Macri, más o menos. No, sí, el 2019 compraba más o menos 40%. Exactamente. Cuando empezó la UH, ¿cuántos compraba? 80%. ¿Escucharon ese dato? Cuando lanzaron la UH como ayuda para las familias, con una UH comprabas el 80% de una canasta para un chico promedio. Exactamente. Se fue carcomiendo con la inflación. En el 2019 compraba cerca del 40%. ¿Cuánto compras ahora de una canasta para un chico con una UH que el gobierno te dice, yo te doy, es mi asistencia? Esto lo tuiteó Ricardo. 26%. 26%. O sea, con el 80 a 26%. Exacto. En lo que sería, me parece, la política social de mayor consenso que existe entre las fuerzas políticas y en la sociedad argentina. O sea, es una política social que está bien. Lo que pasa es que la inflación te la destruye. Bueno, justamente, yo pongo esto como ejemplo de por qué no haber atacado la inflación seriamente te come, digamos, pilares centrales que tienen que ver con la sustentabilidad, digamos, de la Argentina como país, en un sentido, ¿no? Porque, digamos, acá uno puede discutir cuestiones de, por ejemplo, el 60% de los chicos son pobres, ¿no? Y estamos hoy, digamos, destinando recursos, impuestos de todos nosotros, emisión del Banco Central, para financiar una política que no es eficiente, que no es efectiva, que no llega y al revés, que cada vez se vuelve menos eficiente. Exactamente. Y esto, entonces, el corolario es, venga quien venga, así fuera Massa, Milei o Patricia Bullrich, cualquiera tendría que venir con un plan de estabilización para frenar esta caída. Claramente. Eso, a ver, me parece que no hay ya discusión entre los economistas profesionales que la inflación hay que bajarla a como sea. Esto me parece que no hay ninguna duda. Ahora, dicho esto, también hay que decir, y digamos, yo escuché varias referencias en el programa a los 40 años de democracia, haciendo algo de historia económica, los dos planes de estabilización que fueron más o menos exitosos. El Plan Austral a mediados de los 80, la convertibilidad, bastante más exitoso en bajar la inflación que el Austral a principios de los 90, en el 91, arrancaron con niveles de pobreza, de pasivo social, muy inferiores a los que va a arrancar la estabilización del gobierno que viene. ¿Qué quiero decir? Planes de estabilización que se lanzaron 2 veces con cierto impacto, se hicieron sobre una sociedad que estaba menos hecha pelota. Exactamente. 5% de pobres había a mediados de los 80, 15% de pobres había a principios de los 90, después de la hiper, ¿no? O sea, y hoy ya vamos a llegar a 45, digo, para decir un número. ¿Y eso qué estás advirtiendo vos? ¿Que vas a lanzar un plan que necesita también tener un plan con pata social o de compensación? Exactamente. Va a haber que pensar un mecanismo muy profundo, bien focalizado, de compensación para los más vulnerables, si queremos hacer las cosas que hay que hacer en términos de reformas macroeconómicas, ¿no? Ahora, Ricardo, perdóname, no, porque recién lo escuché y decías, bueno, hay que bajar la inflación a como dé lugar, esto no se discute. Ahora, el discurso que toma el oficialismo es, a como dé lugar, va a ser a costa de, bueno, sangre, sudor y lágrimas justamente de los más vulnerables. Es lo que dice el gobierno respecto de los planes que podrían implementar o Bullrich o Milei. Bueno, a ver, yo no soy un economista independiente y no participo de ninguna de las fuerzas que están en disputa hoy. Pero escuchaste que hablan de represión en las calles, de cortes de asignaciones, de cortes de planes, decía Mayra recién. Sí, me parece que, insisto, la posibilidad de recortes profundos en lo social, dado este pasivo que marcábamos recién, no es viable. Sí me parece que va a haber que trabajar seriamente en la tercerización, lo que decía recién Mayra, y demás. Esas cuestiones me parece que hay que tenerlas en claro y sobre todo en focalizar bien las asistencias. Ese me parece que es un punto. Ahora, también lo escuchaba a Lombardi al principio hablar de un ajuste fiscal violento al principio. Bueno, sería bueno que lo expliciten. Es importante. Pero dijo, no va a haber lugar para gradualismo de ningún tipo, bueno, ¿o no, Jairo? Digo, fue lo que dijo. Bueno,
ustedes son especialistas. Esto va a requerir mucha política, definitivamente. ¿Y qué quiero decir? Política, digo, más allá de acuerdos en el Congreso, más allá digo, una muñeca y una cintura política que creo yo todavía no estoy viendo, por lo menos en las primeras expresiones de las distintas fuerzas. ¿Y 2024 puede ser un buen año? A ver, bueno, si llegás al 2024 entero, hay toda una visión optimista de... Sí, va a llover, va a haber gasoducto. Claro, vamos a tener muchos dólares. Y es domingo a la noche, si no tiramos una buena, ¿no? Sí, bueno, es cierto, vamos a tener todo eso. Ahora hay que construir ese puente para llegar a todo eso. Y construir ese puente es muy difícil. Y construirlo primero y después transitar ese puente, que va a ser un puente, insisto, con muchas turbulencias, con un camino que va a ser escabroso, que va a ser escarpado, que no va a ser simple. Ricardo, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto. Gracias, gran cafecito. Perdón, no me mates, Leo, pero quiero volver. ¿Podemos poner el gráfico una vez más? Porque me quedé muy... Ah, ¿viste? Me quedé muy impactada, sí. Sí. Tweet, si lo tenés a mano... Perdón. Te vuelvo a marcar. ¿Cuánto compra hoy una asignación universal por hijo? Compra el 26% de una canasta para un chico promedio. Cuando arrancó compraba el 80% y en el 2019 compraba el 40%. El tuit que hizo Ricardo Delgado que te da un contexto de lo delicado que es la situación, ¿no? Vos decís, tengo ayuda, anuncio medidas, como dijo Massa hoy, y eso se va licuando. Gracias. Muchísimas gracias. Yo quería terminar arriba. Y yo terminé bien abajo ahí, en el 26%. Mirá, querías terminar arriba y yo te terminé en el 26%. Vamos a un pequeño corte y volvemos porque Moncho tiene en qué anda esta vez no sé quién, no quiero ni preguntar.